Por el medio del desierto, los soldados se ven grises, cual procesión de fantasmas, fiebre, pampa, polvo y sol, queman sus gargantas, adelante vivo el paso, grita el sargento Chamorro, y el suelo vibra al redoble de los duros calamoros. Hilera de rojo y azul. Hilera de rojo y azul. Hola Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otro encuentro más, a propósito de un tema específico, ¿no? Hola Fabián, sí, pues ya en noviembre nuevamente, el capítulo anterior ya hablamos algo de Pisagua, espero que a la gente le haya gustado, ya cuando Chile empieza a atacar territorio peruano, y bueno, en noviembre, como sabemos, no solamente es Pisagua, sino que hay varias acciones más, y la idea de eso es empezar este programa desde el momento que las tropas chilenas ya conquistan Pisagua y empiezan las expediciones hacia el interior. Así dejamos eso, ahí lo dejamos. Y dijimos, por ejemplo, que el día 2 ya estaba ok, estábamos listos en eso, y el día 3, oye, el día 2 ya comenzó a bajar toda la tropa del resto, la gente que estaba en los buques hacia tierra, ¿no? Empezaron a descender de los buques para entrar a tierra, entre los cuales, oye, uno que necesariamente vamos a tener que hablar hoy día, que se trata de don José Francisco Vergara, pues él bajó el día 3, como te lo comentara antes, bajó junto con Erasmo Escala, en aquel minuto, y con algunos otros oficiales del Estado Mayor y qué sé yo, ellos bajaron al otro día de esto, le dieron prioridad. ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó primero, el Estado Mayor o Martiniano Urriola desde Junín? Claro, no, es Martiniano Urriola, que incluso dice que, según los relatos, que los cuenta más bien Diego Dulé, dice que estuvieron a punto de ser atacados, weón. Eso es bueno, eso lo comentamos, creo, ¿no? En algún minuto, porque al final ellos llegaron el día 3 también, la madrugada estaban ahí en frente de Junín entrando a Pisagua, llegaron a una planicie que hay cercano a Pisagua, y desde luego, cercano al sur, ¿no? Obviamente, por la ubicación. Por Punta Pichala. Claro, por ahí por Punta Pichar o por esa zona estaban ya adentrándose y les pegaron la desconocida, porque era tropa que aparentemente muchos no sabían que ellos venían por esos lados. Así que se acamparon aquella noche y en la mañana entraron el día 3, entraron a Pisagua ya con luz de día para los efectos de no correr ningún peligro más. No había caso, a eso se le mandó incluso, mandaron un propio para avisar y todo el cuento. Esa expedición nació complicada, nació muy complicada. Sí, ya dijimos. Antes de seguir avanzando, esto no es propaganda pagana ni nada por el estilo, pero yo siempre he dicho que uno tiene que apoyar los buenos proyectos y los proyectos que ayudan un poquito a acercar a la nueva generación a la historia. Así que hoy día ando con mi polera de Pedro Corvo, un excelente cómics que recrea a un inmortal del segundo línea, que es como un soldado zombie que muere en la batalla de la Pacá. Sí. Y pelea año a año con las fuerzas malignas, así que Pedro Corvo siempre vio en los hinchas de la Guerra del Pacífico. Se vienen varios cómics bastante entretenidos de nuestro amigo de segundo línea. Estuve mirando algunos que me mandó hace unos cuantos días atrás ya, pero que me los mandó, y la verdad es que algunos son muy entretenidos, algunos son bien entretenidos. Y se viene uno del perro Lautaro, muy bueno, el cabo del regimiento, muy bueno. Así que pero esperar siempre con Pedro Corvo. Sí, claro, pero es que el perro Lautaro, pues la historia del Lautaro. El famoso perro Lautaro, pues, aparece en varias partes el relato del perro Lautaro, incluso de algún modo se apropia también de esa idea un escritor que sacó un libro del perro, ¿se acuerda? Legatum lo saca. Sí, lo sacó. Es como una novela pero vista desde el perro, es el perro el que cuenta. Es como entretenido. Es ideal para muchachos, para niños, pues, está ideal. Pues, es una forma de entretenerse con un poco de historia, reírse un rato y eso, pero no. Lo bueno que tiene Pedro Corvo, que también se preocupa de investigar para hacer bien los cómics. Es un zombie, pero la historia, el uniforme y todo trata de coincidir con la gracia. Ya, pero empecemos antes que nos empiecen a
empecemos un poquito a avanzar. Dijimos que estábamos el día 3 y el día 3 ya estaba media complicada la cosa, viejo. Fíjate que el día 13, 4, claramente las condiciones el tema del agua, bro. O sea, tenían problemas. Y la salubridad también. Sí, pero el agua era el problema, o sea, era el problema. Fíjate que incluso para poder para dar líquido a las tropas, se turnaban en ir hacia la quebrada de Tiridiche a tomar agua, que es como a 9 kilómetros, compadre. Eso estaba más o menos lejito. Entonces, los buques no daban suficiente abasto, no lograban cubrir todo. Entonces, tenían que ir hasta allá, acá. ¿Sabéis que hay un relato incluso que es medio fuerte? Porque Vergara aclara de que incluso hubo algún suicidio entre los soldados a propósito de la sed espantosa que estaban y todo ese cuento. No sé si está derivado solo de eso, pero él lo menciona. Y ni hablar de los relatos que hace, ¿cómo se llama este hombre del Esmeralda? Bueno, Alberto del Solar cuenta claramente de que estaban complicadísimos con el agua, muy complicado. Además porque las caramayolas la llenaban. El agua en Tilidicha además parece ser que no era del todo buena, compadre. No, pero es que a ver, tenéis que ver dos cosas. Del Solar llega después, acuérdate que el Esmeralda estaba todavía lejos. Ah, sí, él estaba en el... Entonces, eso ya él ve otro momento cuando ya no habíamos tomado todo lo que había. Y Tilidiche recuerda que el invierno altiplánico normalmente en febrero. Entonces, en noviembre no había no debe haber habido mucha agua corriendo desde la quebrada para abajo. Así que no debió haber sido mucha. Y los terrenos de por ahí, por donde pasa el agua, son demasiado arcillosos, entonces se ensucia muy fácil el agua y no debe llegar muy pura a la desembocadura que está en el mar ahí mismo. Y te lo digo porque Tilidiche es como mi segundo gallo, siempre lo he dicho, me encanta Tilidiche, Christian Kirk, que es el dueño de Fantástico, he dormido allá, he recorrido la quebrada, es una maravilla, y por eso conozco, sé más o menos los tiempos y sé cómo son los lugares, así que Tilidiche no debió haber dado mucha agua en esos tiempos, y si la daba tampoco venía perfecta. Sí, a ver, es cierto que el relato del Solar es posterior, evidentemente, fue cuando llegaron recién las tropas de la Esmeralda a Pisagua, ¿te fijas? Es un posterior desembarco, incluso más cercanito de pronto lo que vamos a tratar hoy día, que tiene que ver con San Francisco. Más la cuestión fundamentalmente es que el agua empezó a atenazar a la tropa, o sea, realmente empezaron a sentirse muy complicados. No había muchas decisiones al respecto, y entonces cuando se le ocurre a José Francisco Vergara proponer precisamente la salida hacia La Pampa para ir a buscar el problema del agua, para resolver el problema del agua. Entonces, y no solo ese problema, teníamos que saber en qué territorio estábamos hablando, qué había más allá de la Cuesta del Arenal, qué había más allá en Jaspampa, qué había todo eso, porque aunque nos hayan dejado el tren andando, todo ese tipo de cosas y las maquinarias funcionando, eso no significa que no sabíamos si detrás de San Roberto, detrás de Jaspampa, teníamos 10.000 gallos que nos estaban esperando cualquier paso en falso que pudiéramos hacer. Entonces, Vergara ahí tiene la gran idea, y ahí empieza con su idea bastante importante, de meterse hacia el desierto para ver qué cosas buenas podemos sacar de eso. Y bueno, y ahí tenemos el gran... ¿Y por qué gran? Porque a mí me gustan mucho los cazadores a caballo, es una de mis unidades favoritas, después del segundo de línea, por supuesto. ¿Y la Atacama dónde está? Es que el Atacama es otra cosa. El Atacama es otra cosa. El Atacama es principalmente... Yo te voy a explicar las diferencias. A ver, el Atacama es la nación en armas 100%, es el personaje de a pie, es el corazón de chileno, para mí el roto chileno es el Atacama, no existe otro eso. Cazadores a caballo son las pinturitas las que terminan las batallas, entonces esa cuestión del cazador a mí me encanta porque matan al final, o sea, lo veía en Guamachuco, lo ve en distintas acciones, entonces la caballería son como los pituquitos. Y el segundo de línea, para mí la batalla que más me gusta, es lejos Tarapacá. Y el segundo de línea son inmortales Tarapacá. Entonces, son amores distintos, pero todos tienen su momento y tienen su razón. Sí, bueno, yo comparto contigo que el Atacama tiene un especial afecto, no solo tuyo, sino que también mío,
aunque yo le sumo el Chacabuco ahí, pero también sabemos las razones por las que le sumo el Chacabuco. Están dos de mis antepasados, entonces había que mencionarlo. Y campesinos, Joaquín y Belisario, los dos. Los dos, ellos entraron al famoso batallón primero de Recoleta. Ahí entraron, o sea, ellos entraron tempranito, cuando todavía no se llamaban Chacabuco. Claro. No, vamos a hablar de ellos también. Recuerda que en Tarapacá el Chacabuco también juega un papel. Ahí también y un papel bastante importante, que estaba toda la unidad. Así que 50 de ahí conversaremos de ello también. Así que para mí Atacama y Chacabuco son como las dos unidades cívicas que para mí son más destacadas dentro de todo. Y de la caballería sí me caen muy bien los cazadores. Son como entretenidos los cazadores. Están en toda la sierra, por cierto. O sea, ellos, aparte granaderos, me refiero, estoy poniendo énfasis en ellos. Pero tiene una presencia enorme. Corvo está metiendo bulla. Sí, dame un segundito, voy a ver a Corvo. Vaya a ver a Corvo nomás, amigo mío. Corvo es mi perro. Explícale por mientras que es Corvo es mi perro. No, tu perro trata de traerlo para mostrarlo para último, si es que es el caso, digamos, con el perro Corvo. Que no es Pedro Corvo, es perro Corvo. Bueno, ¿dónde estábamos, perdón? Estábamos hablando de tus parientes. Ah, bueno, no, y hablamos del tema de la unidad de cazadores, digamos. Y de la unidad de línea, fíjate que también el segundo, más allá de algunas circunstancias, la verdad es que el segundo tiene un papel bastante destacado durante prácticamente toda la guerra. Tiene algunas cosas muy interesantes, incluso por ejemplo, su actuación en Tacna es bien especial. Así que, por tanto, pues nada, coincidimos por lo menos con respecto a algunas unidades, digamos, aunque después de eso no olvidemos nunca que tenéis tercero y cuarto en Arica, todos tienen al final algo para mostrar. No, todos tienen algo para recalcar, o sea, otro de los que son yo creo que son los más dejados de lado son los lautarinos que estuvieron en toda la campaña de la Sierra. Yo creo que tuvieron más acciones en la campaña de la Sierra que las unidades de caballería, y Arturo Benavides Santos las cuenta, y tampoco se habla mucho de eso. Hay unidades como... Y yo sé que nos estamos yendo un poco el tema, pero es bueno también darlo a conocer. Hay unidades como el Miraflores, que se junta desde el Navales y el Valparaíso después de la vuelta de Baqueano en marzo del 81. Se alejan de la guerra el Valparaíso y el Navales y se forma con el contingente de esas unidades el Miraflores, que parte a hacer la última expedición en la sierra. Tenemos el Coquimbo número 3. Mira, tenemos... No, y aparte, hay uno que no mencionaste y que creo que también amerita, y que es tal vez también una de las unidades que a mí me parece más interesante en muchos sentidos, y con la que también estoy adjunto a propósito, yo soy de esta zona, y ese es el Santiago. El Santiago, el que después fuera el quinto de línea, pero siempre fue de línea, porque yo estoy mencionando la unidad de línea. Estoy hablando, y aquí hay datos entretenidos que la gente debe saber, el Santiago, el regimiento Santiago, cuyo tutelar era Pedro Lagos, pues no te olvides de Pedro Lagos ahí en el quinto. Pedro Lagos y Francisco Barceló, cacha el Barceló, equipo. claro. Es decir, bueno, cuando no eran quinto de línea, ellos fueron quinto de línea a propósito de enero del 81, ya en Lima. Antes de eso no tenían número. Ellos eran en Santiago. Pero en el Santiago es donde estaban metidos todos los de Santiago, todos los Santiago y sus alrededores. Ahí estaban todos esos efectivos. Entonces, en términos de unidades de línea, para que gastemos este tiempito, será segundo y el Santiago, que a mí me llaman especialmente la atención. Y de las unidades cívicas, obviamente tengo entonces al Atacama y a Chacabuco, que son las dos unidades de caballería. Me atrae más cazadores que granaderos, por ejemplo. Y que carabineros que más posteriores es de la guerra. Carabineros surgen necesariamente en la guerra del Pacífico, entonces tenía menos tradición, por decirlo de algún modo, pero aunque Carabineros también juega un papel bien entretenido en varias oportunidades. Es que Carabineros, ¿qué es lo que pasa? Primero ya sufren la vergüenza de ser capturado en el RIMAC. Entonces se pierden las... Un escuadrón, dejémoslo claro, tampoco es que acabaron a... No, era el escuadrón, pero eso era, digamos. Pero era el escuadrón, si el otro nace a consecuencia de... Después surge el segundo escuadrón y el segundo escuadrón que se une después al primero para constituirse lo que es el regimiento de Carabineros. Que son casi todos curicanos también, hay claro, que dejar no menos claro. Gente buena para andar a caballo, pues esa era la idea. Sí. Que lo comandaba Manuel Bulne, lo comandaba Manuel Bulne, el hijo
del presidente Manuel Bulnes. El hijo de Manuel Bulnes Prieto. Y hermano de Gonzalo Bulnes, el historiador, para que tengamos claro. Hay una historia muy entretenida y algún día, entre paréntesis, tú hiciste la publicación del diario de Manuel Bulnes, que es fuerte, es un diario bien entretenido, muy, muy entretenido. Es polémico, así que por eso me gusta mucho de repente meterlo, porque mete informes muy entretenidos el Manuel Bulnes. Y aparte está todo el tema del RIMAC, en el que Gonzalo Bulnes también juega un papel, ¿eh? Este historiador. Claro. Se mete en el lío, están cuentos, en los momentos en que Domingo Santamaría, que era ese ministro, en ese momento era ministro, sufre las consecuencias de lo que pasó en el RIMAC. De hecho, cayó un gabinete completo. Recuerda, el gabinete de Balas cae por culpa de esta cuestión. Bueno, lo hablamos en uno de los capítulos anteriores. Lo hablamos en el capítulo antes, pero lo traemos como recuerdo ahora. Bien, volvamos. El agua. Claro, había muchos problemas, pero el agua, compadre, era imperioso. Había que resolverlo como fuere. Y es entonces cuando le propone, para ir a explorar al interior, José Francisco Vergara le propone a Escala que él está en disposición para salir hacia allá, e incluso propuso ir solo, o sea, Carepalo está pensando en ir solo al interior. Y fue Escala que le dijo... No, fue medio caremalga en ese aspecto. Era muy especial. Francisco. Pero ojo, ese merece... Algún día haremos un programa de los dos, de Rafael Sotomayor y de José Francisco Vergara, únicos dos civiles que fueron ministros ambos en campaña. Los únicos dos que fueron ministros en campaña. Un día amerita que nos sentemos un rato, va a ser un poquito... Fíjate que no va a ser tan aburrido por una sola razón. Por todo lo que hizo don Rafael Sotomayor en términos de la logística, de lo que era necesario. Hay un libro muy entretenido de él, digamos, en el sentido, se llama El organizador de la victoria. Claro, el tipo estaba muy metido en todo eso. Pero ¿sabés tú que además no va a ser aburrido? Porque José Francisco Vergara se metió en varias, sí. Se metió en varias. Entonces él estuvo peleando al frente y todo el cuento. Incluso una de las críticas es que andaba metido haciendo cosas que se suponía que no tenía por qué estar haciendo. Incluyendo el hecho de que él efectivamente llegó a la guerra siendo ya comandante, siendo ya teniente coronel de Guardias Nacionales. Ya era. Sí, y él... Vergara, a diferencia de Rafael Sotomayor, tiene de dulce y de gras en muchas ocasiones. Bueno, sí, pues, el principal de los cucalones, dijo Vicuña Maquena Adela, el principal de los cucalones. Bueno, y para mí es algo muy personal, para mí el gran culpable de por qué la guerra se alargó hasta 1880. No, es mi alter ego, bueno, no te metáis con él. No, aquí entramos la pregunta. Va a cambiar este programa, bueno. Este programa que estaba pensado para Germán y San Francisco va a terminar una mocha, weón. No, pero eso lo hacemos en otro. Bueno, si después puedo seguir con un programa que se llama El Cucalón y punto, y te voto nomás. Claro, colócale Cucalón 2 y pues, weón. Yo pongo el Cucalón 1, nos ponemos a pelear por... No, bueno, ya. Oye, ya, pues. Y ese chato le propone a Erasmo Escala salir, y Erasmo Escala, por supuesto, le dice, no, vamos, incluso porque este buen se montó al caballo y yo voy, bueno, dijo, o sea, que Vergara sintió la sensación de que nadie estaba tomando medidas, bueno, para resolver el problema. Y por eso, para conocer primero qué estaba pasando, si es que había tropas al interior, y segundo, o sea, no se había mandado ninguna exploración todavía, estamos hablando de 4, estamos hablando del día, 2 días después, virtualmente el segundo día después de haberse tomado Pisagua. Y tenía el tema del agua. Entonces, él se sube el caballo, se estaba entrando a irse solo con un par de otros más que le acompañaban todo el cuento. Pero Erasmo Escala ahí envió rápidamente, incluso empezó a gritar en el campamento, bueno, estaban arriba en los pisos, por cierto. Empezó a ver, usted acompáñenlo, y precisamente estaban, ¿cómo se llaman? Los cazadores, a los que ordenó que le siguiera una compañía, ¿no? Una compañía la que siguió. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que esta expedición fue la expedición mejor representada o representativa de lo que se necesitaba. ¿Por qué? Porque en esta expedición era como el Estado Mayor, iba gente de todas las armas, iban como los grosos. Sí. Porque iba Arístides Martínez, que era ingeniero. Que Arístides, que además de eso ni siquiera tenía que... Él se metió y colaboró muy bien aquel día. Bueno, él no estuvo en el combate, eso aclarémoslo al tiro. Arístides Martínez no estuvo porque él fue el que acompañó el ferrocarril con los odres
de agua, con esto, a Pisagua. Pero estamos hablando de la expedición. La expedición iba. Claro, la expedición, sí. Iban personajes como D'Artagnan, iba Vergara, iban 120, Carballo, más o menos, 125. Santiago Faz, que tiene una destacadísima presencia y no lo conoce nadie. Combate Tarapacá. Fíjate que Faz es alguien muy especial, bueno. Es un hijo en español de un comerciante español en Santiago, ¿no? ¿Por qué lo estoy comentando? Ya, rápido, adelantemos un dato. Resulta que Santiago Faz, siendo hijo de este comerciante español, cuando se fue a la guerra Faz, cuando entró a la guerra Faz como subteniente, que permaneció subteniente harto rato, el padre le regaló un revólver. Le regaló un revólver cuya peculiaridad, según la crónica, es que podía disparar hasta 17 balas, perdón. Hasta 17 balas. Y si nadie olvida, o por lo menos lo recordaremos, llegó al minuto de la Pacá, ¿te recuerdas el arma que tenía en su mano don Eleuterio Ramírez, la que se indica que tenía él en su mano? Bueno, es el arma de Santiago Faz, es la arma de él. Eso es, que la toma, se la pasa a Eleuterio Ramírez, que yo creo que Eleuterio Ramírez se la pidió, porque no te olvides de que Eleuterio Ramírez en ningún minuto, compadre, achicó la cola, y cuando vio que estaban apareciendo algunos otros, empezó a disparar. Así que bueno, eso lo veremos después. Pero me estoy refiriendo que entonces, claro, el famoso León de Tarapacá, el primero, estamos claros, o sea, el primero, el original. El original, como decís tú. Bueno, está Sofanor Parra, sí, por supuesto. Bueno, de hecho... Sofanor Parra, ojo, Sofanor Parra va porque va con la tropa de cazadores, porque... si mal no recuerdo, Vargas iba a cargo, Barahona iba a cargo de... El de Manuel Barahona. Barahona Romero. Sí. Claro, bueno, y Sofanor Parra también, pues eran capitanes, pues, ambos eran capitanes. Pero el que tenía en propiedad... No, estoy mal. Sofanor Parra era un simple pajero subteniente, compadre, en ese momento. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, sí. Bueno, pero Barahona es quien va a cargo, él entre paréntesis hace parte, Barahona hace parte oficial de su gente, digamos, él. Y hace manda un par de cartas también relatando el combate bastante entretenido. Tal vez como un dato aparte, pero que yo quiero dejarlo claro, porque es interesante como dato general. Por supuesto que las características son las de Vergara haciéndose cargo de toda la tropa, porque él era teniente coronel, o sea, indiferentemente de cuál fuera el caso, él era teniente coronel de Guardias Nacionales, y recalco algo, él era teniente coronel de Guardias Nacionales, ya por su experiencia en la guerra con España en los años 66, 65, 66. Ya era teniente coronel, o sea, este rango lo tenía ya él de antes, así que no lo tomó en la guerra, lo tomó en esos años. Pero bueno, si bien es cierto, iba a cargo de don José Francisco Vergara, fíjate que Barahona colabora centralmente. Vergara le pide colaboración, sí, claro, sin duda ninguna, a todos los militares presentes que tenían más experiencia que él pide opiniones. Entonces uno podría decir que hay como dos mandos, por decirlo de algún modo. No es tan estricto lo que digo, pero es más o menos la idea. Uno el mando general, y el mando ejecutivo, más bien estaba en las manos del capitán. Si tú me preguntáis, el mando de la expedición, por ser el iniciador de esto y que pidió la expedición, puede recaer tangencialmente en José Francisco Vergara, pero una vez que ya te enfrentas a enemigos pasa instantáneamente al mando militar. Y ese pasa a Barahona. Barahona, bueno, no es lo que dice Barahona, pero Barahona indica que sí, efectivamente, él asume mando ejecutivo. No, sí, eso puede suceder. O sea, fíjate, por ejemplo, que en las naves eso es bien normal. Si tú no recuerdas mal, excepto Miguel Grau, que era comandante del Huáscar, por ejemplo, García, que era comandante de Dependencia y antes de otras naves de la Unión. Perdón, de la Unión, disculpa, de la Unión. García era el comandante de la división. Era comandante divisionario, bueno, igual Miguel Grau, pero Miguel Grau, aparte de ser comandante divisionario, era también el comandante de su nave. No te olvides que él no había asumido lo de contraalmirante porque no podía hacerlo, no podía estar a bordo de nave, y es por eso que él permaneció
dentro del Huáscar, en definitiva, sin enarbolar nunca la bandera de contraalmirante, porque no podía un contraalmirante comandar una nave, normalmente era capitán de navío y más. Entonces, pero García, que también era capitán de navío, por cierto, él estaba armando las naves, pero de la división, entonces los mandos ejecutivos de las naves eran de otros, no eran del... Por ejemplo, cuando estaba William Rebolledo a bordo del Blanco, él era el comandante de la escuadra, pues, bueno, era el máximo de la escuadra, me hago entender, pero el buque no estaba bajo su mando. El buque sí, era del capitán López, que era el capitán ejecutivo, el que hacía el que tenía que dar las órdenes y todo eso. El comandante del buque. El comandante del buque, es correcto. Entonces, en el caso de Germania, se nos provoca más o menos lo mismo. El comandante de la expedición es claramente José Francisco Vergara. Pero se le coloca la situación en que había también otros que le colaboraron, y claramente Barahona ahí colabora fundamentalmente como capitán y como, de algún modo, como comandante ejecutivo de la expedición, habiendo otros también. O sea, recuerda que... Tenéis que ver, si tú me preguntáis, Aristides Martínez era más antiguo. Sí, pues, era más antiguo. Pero no fue el que tuvo. Es que lo que pasa es que como el combate, en mi apreciación, como el combate se da en caballería netamente, la expertise de Barahona debió haber llamado a ser más activo en el mando. Ese es un punto. Pero para terminar tu idea de Faz, que es un personaje súper poco conocido, ¿por qué estaba ahí? Él iba principalmente a cargo de velar por el arma de artillería, creo yo, porque era artillero, obviamente. Habiendo otro artillero ahí, pues. Si estaba José de la Cruz Salvo, pues, bueno, que era sargento mayor, sí, por cierto. También estaba metido ahí, ¿cachai? Y Dardiñac era del Estado Mayor, si no recuerdo mal. Sí. Dardiñac, pero Dardiñac era infante. Eran infantes, ellos eran infantes. Entonces, en la práctica de caballería, para terminarlo de Faz, para que lo conozcan algo, era artillero y tiene una hoja de servicio heavy, o sea, tiene Pisagua, San Francisco, Tarapacá, Los Ángeles, Narita, Lima y Miraflores, pues. Sí, pues bueno. Ojo, en Lima incluso hay una anécdota de él en Lima que me la voy a ahorrar ahora. En algún minuto la comentaremos, pero él tiene cambio. Faz es alguien muy especial. Es un hombre muy joven, un muchacho muy joven. 20 años. Sí, claro. 20 años, 79. Más cuando llega a Lima era un hombre... Ya había dejado de ser el niño. O sea, claramente todo había cambiado para él. Pero bueno, en definitiva, tenemos al primer escuadrón, ¿no es cierto?, de caballería del Cazadores, él que es el que va con él, que va Barahona ahí a cargo, él es el comandante de ese primer escuadrón. Y además de eso van algunos otros oficiales de Estado Mayor, como es el caso de los que mencionábamos, Dardiñac, Carvalho. También le acompaña Faz como artillero, y yo creo que iba como acompañando nomás. Poco hacer, incluso de la Cruz Salvo también, o sea... un poco colaborando, porque el tema era no solo porque había la posibilidad de combatir, que para eso estaba la caballería, sino por el tema del agua siempre, pues. Se necesitaba tener ingenieros, mandaron por tanto Aristides Martínez y todo el más. Se necesitaba toda la ayuda y todas las capacidades técnicas para ver realmente qué es lo que se podía utilizar, qué es lo que no se podía utilizar y todo ese tipo de cosas. Necesitábamos gente capaz en todos los ámbitos. Así es. Bueno, y en paralelo a lo que estamos contando, se está provocando un otro fenómeno, y esto es que, ya te acuerdas que hicimos alguna mención respecto de lo que fue la junta de guerra que hicieron los aliados en Iquique el día 5. Y se empezó a hacer una movilización, pero la idea era concentrar toda la tropa aliada, peruanos y bolivianos, concentrarse en, ¿cómo se llama? En Pozo Almonte, ¿estamos? Esa era la idea central, eso fue lo que se acordó, juntarse en Pozo Almonte y de ahí salir todo a enfrentar al ejército de Chile, ¿cierto? Estamos ahí dando datos específicos respecto al tema incluso San Francisco. De ahí salir. Pero entonces, en medio de eso, se acordó que 2 escuadrones, uno de Bolivia y otro del Perú, se juntaran y salieran a reconocer también, a ver qué estaba pasando, qué sucedía. Y efectivamente, nosotros tuvimos la oportunidad el día 4 y el 5 llegó este grupo de exploración, llegó a Aguasanta, ¿te acuerdas? Y llegan a Aguasanta
y donde descubren además trenes incluso con agua cargada, lista. O sea, ese fue el que se llevó a Aristides Martínez, por cierto, en dirección a Pisa. Acuérdate que había gente que, como Suárez, que tenía que subir desde Alto Molle, por la Noria, por todos esos lados para juntarse con el resto de las tropas de Buendía, que en este momento iba retrocediendo desde el sector de San Francisco, de esos lados, hacia Pozo Almonte para juntar. Esa es otra de las cosas que uno, que si tú me preguntas, yo no entiendo. Yo lo espero a todos en Santa Catalina, por último, y que avancen el resto, pero ¿para qué yo me voy a ir para allá para devolverme hacia San Francisco? Esa cuestión y es lo que no entiendo. Y ahí hace ruido, claro. Y ahí cuando la retaguardia, que estaba custodiada por los cazadores de Bolivia y la caballería peruana, estaban en la retaguardia y se encontraban en Agua Santa cuando se notan que viene caballería chilena. Y ahí es donde empieza todo el mezclante. Ahí están concretamente, bueno, lo voy a mencionar porque está el Húsares de Junín, ¿no es cierto? Con 46 hombres, Leo, ¿ah? Ya sabes que yo uso torpeditos para los efectos. 46 hombres él. Y está también el Bolívar I Húsares de Bolivia, con otros 44 hombres. El primero está al mando de José Buenaventura Sepúlveda, que muere en Germania. Adelantémoslo al tiro, contemos al tiro el final ese. Él muere en Germania, Buenaventura. Y el otro es Manuel María Soto, se llama, fíjate, el boliviano que está a cargo de ese lo toman prisionero. Y ese grupo, esa unidad combinada de ¿Cuántos eran ellos? En total se está estimando entonces el orden de los 90 hombres aproximadamente. Estoy redondeando, ¿de acuerdo? 90 hombres aproximadamente. ¿De acuerdo? Dije 46 de parte de los peruanos y 44 por parte de los bolivianos. Así que 46, 44, quedan 90. 90 velicos. Incluso andaba por ahí un tipo que es como una especie de prefecto, no recuerdo su nombre en este minuto, un prefecto de una de las zonas que tenían ahí. Camacho, Chamaca, una cuestión, una cosa así. Sí, no me acuerdo. Que lo odiaban todos. Lo odiaban, pero a morir. Y además había antecedentes de lo que él había hecho en Pisagua. Entonces habían algunos datos con respecto a eso. Pero bueno, en resumen, los tipos... Era un personaje que había abusado de su poder en tiempos de que gobernaba Perú esas tierras y había abusado mucho contra chilenos. Entonces no lo debe haber pasado muy bien, ¿eh? Cuando lo agarró, porque se lo tomaron prisionero. Si no lo debe haber pasado nada de bien, te aseguro, como prisionero. Bueno, resultado. Los bolivianos y los peruanos de ambos escuadrones, el Húsares y el Bolívar, van juntos y en algún segundo desembocan, para que no contemos toda la parte de esa historia, pero en algún minuto, y a propósito desembocan en una oficina salitrera. La oficina salitrera Germania, ¿no es cierto? Ahí desembocan. La oficina salitrera Germania está cercana a toda esa área de Agua Santa, qué sé yo. De hecho, y esto lo dejo claro, porque algunos mencionamos claramente que este es el combate de Germania, a pesar de que oficialmente el nombre del combate es de Agua Santa. Pero incluso Benjamín Vicuña Maquena dice eso, ¿eh? Dice que se apresuraron en ponerle el nombre de Agua Santa y que cometieron un error. Dice incluso un error insalvable, dice Vicuña Maquena, porque a propósito de haber sido cercano a Agua Santa, en realidad en estricto rigor no ocurrió en Agua Santa, ocurrió en las cercanías de aquella oficina. Había toda una zona, toda un área ahí que se llamaba Germania. Ahí voy a rebatir a uno de mis escritores favoritos, que es Vicuña Maquena. En ese tiempo, recordemos que Agua Santa era bastante más superior y bastante más grande que Germania. Sí. Que el lugar como acorde para que haya estado descansando la caballería peruana y boliviana. Entonces yo creo que estaban en Agua Santa. Si mal no recuerdo, el mal lo he leído, y también porque el primer monolito que se hizo que recordaba la acción está ahí en Agua Santa, que es una rotonda de Cosayach, que ahora que está ahí, que es una escritora de yo. Está todo destruido, obviamente, y por eso es un monolito más allá, en Pampa Germania, que es una pampa más grande. Yo creo que por ahí va el nombre, porque Pampa Germania es lugar donde hubo decenas de combates individuales.
Aclaremos eso. Ese es el punto entretenido de esta cuestión. Bueno, primero aclaremos dos puntitos rápido. El segundo me ayudarás tú, que eres un práctico de la Pampa, de muchos modos, por tu cantidad de veces que has estado ahí. Pero mira, aclaremos un aspecto que es muy entretenido. Primero, se trata del único enfrentamiento que le hemos llamado combate, pero es el único enfrentamiento de caballerías. Eventualmente, el único enfrentamiento de caballerías, no se conoce otro en la guerra, como de algún modo nos pasa después con San Francisco, donde la artillería juega un papel central. Tampoco hay otro que se repita en los mismos términos, no sé si me hago comprender. Entonces, este es como bien peculiar, por eso es que es pequeñito, pero es entretenido. Y lo segundo es lo que decís tú, si al final uno mira bien, hombre, yo no sé cuántos kilómetros cuadrados, por ahí tengo el dato, pero no me recuerdo exactamente ahora, la cantidad de espacio que ocupan, compadre. Son varias canchas de fútbol. La cagó, se desparramaron y se agarraron a más individualmente. Ahora, digo que fue un enfrentamiento entre caballerías, pero también eso es relativo, porque resulta de que los bolivianos y los peruanos se bajaron de los caballos para los efectos. Estos gallos no sabían sablear, weón. No tenían sable, po. Por eso te digo, no sabían sablear. Entonces, adoptaban siempre la idea de bajarse el caballo y combatir con sus rifles. Partamos del principio que se entiende. Eso. La caballería peruana, a diferencia de nosotros en toda la historia de la caballería chilena, sabemos que eran con lanza o con sable. En la guerra pacífica no se ocuparon lanza, pero la caballería siempre va peleada arriba del caballo. ¿Sí? Para eso Perdón, nosotros no ocupamos lanzas, ¿eh? Porque Bolivia, por ejemplo, se ocupó. Sí, pero por eso estoy diciendo, nosotros ocupamos, aunque teníamos carabina, la guerra de carga de caballería va con sable. Así como dirían por ahí, le lleva sable y le lleva sableado, potente. Ya, entonces vamos por eso. Los peruanos sí, yo creo que se bajaron en su momento cuando ven venir a un pequeño grupo de cazadores, porque recordemos que se adelantó. Vamos a tener un grupito, sí. A cargo de un subteniente. Se adelanta. No, a cargo de un sargento, el sargento Tapia. Un sargento, sí. Se adelanta un poco y los peruanos y bolivianos debieron haber dicho, mira, esta es una avanzada chiquitita, la tenemos fácil. Mira, tengo el datito. Porque este es dentro del grupo de exploración, Vergara y otros acuerdan decir, ok, que avance como avanzaba, bien lo digo, como avanzaba un grupo. Y fueron 24 jinetes al mando del alférez Gonzalo Lara. Esos fueron los primeros que avanzaron. Esos son los que entran derechamente al cuento que decís tú. Y ellos son los que se encuentran rectamente con ellos y vuelven para avisar que hay enemigo a la vista. Así que... Gonzalo Lara también se hizo todas las campañas. Sí, Gonzalo Lara, sí, bueno, él era cazador. Bueno, lo importante es que los peruanos pensaron que éramos poquitos, así que se adelantaron hacia nosotros. Y yo creo que dispararon un par de veces y al ver que no éramos nada 20 ni 30, yo creo que se subieron al caballo y ahí empieza la persecución. Se subieron al caballo y se desperdigaron por la pampa a rajatabla. De aquí, el que se salva, se salva. Porque recordemos también que no era como ahora que uno tiene un M16 y te podía echar 20 o 30 gallos de una ráfaga. Ahí tenías que cargar bastante seguido. Entonces, no teníais mucho tiempo para salvarte si vienen 20 cazadores con el chivateo y el sable arriba, mejor me subo al caballo y aprieto. Claro. Y es lo que debieron haber hecho prontamente después de disparar un par de veces. Y por eso es que se desperdiga por distintos sectores, que Pampa Germania, para el que pueda ir, son varias canchas de fútbol donde los caballos fueron corriendo y ya, Fabián, tú persigues a ese, yo persigo a este. Exacto. Ya, tú persigues a este otro. Se empezaron a dividir en grupitos, chiquititos. Incluso algunos, el sargento que tú mencionas, que no recuerdo su apellido en este minuto, y lo debo tener por aquí, Tapia, el famoso sargento Tapia, que el compadre, incluso por confusión, no te olvides que los uniformes eran tremendamente parecidos. Entonces Tapia, junto con un subalterno de él, también está el nombre, tampoco lo recuerdo y capaz lo recuerdas también tú. Pero Tapia... porque Tapia muere, Tapia muere a propósito de esta acción. Tapia, Piñeiro y Benítez mueren, los tres. Claro, pero Tapia es el primero es que
bajan, él se adelanta con el caballo, compadre, y descubre que los que estaban al frente no eran propios, pues, eran enemigos. Y en algún segundo se empieza el lío, y el revolú, como diría un centroamericano, empieza el lío, compadre, y se baja el caballo, Tapia, weón, definitivamente, se ponen espalda contra espalda, weón, para defenderse, porque eran dos, y el otro grupo sí era bastante más grande, pues ya no recuerdo el número, pero estoy hablando de una docena o media docena, más de media docena de enemigos al frente que están disparando y todo más, y peleó hasta el último, compadre. Tapia es mencionado en el parte en forma muy especial, ¿eh? Así es. Él es mencionado bueno, en el parte. Y ahí mismo en el lugar a la entrada de Aguasanta, en el lugar de Pampa, Germania, el regimiento Cazadores, que se encontraron los 3 cuerpos de los muertos en la batalla misma, hicieron unas tumbas muy bonitas con el lema de Cazadores y unas cruces, que es un lugar a visitar. Pero tampoco olvidemos 2 cosas. Los 3 muertos que están enterrados ahí es Piñeiro, Tapia y Benítez. Sí. Pero hay 2 más, que Gutiérrez y Muñoz, que son soldados que mueren por la herida recibida, mueren después de eso. Entonces, no son 3 los muertos en el combate de Aguasanta, sino que son 5 que mueren por la herida, que eso siempre que hay que tratar de no olvidar a quienes mueren después por la misma herida. No solamente los que caen en el campo de batalla fueron los muertos en la batalla. La pena es que toda esta gente que murió ni siquiera recibió medallas, compadre, ¿eh? Eso lo comentamos alguna vez, ¿te acuerdas? Los que morían no recibían medallas, bueno, una hueá loca. Pero y la familia tampoco, bueno. Pues nadie, no había medallas. El Estado de Chile siempre ahorrándose lucas. No sé si fuese el criterio fue malo, está clarísimo. Yo en mi libro de medallas y recompensa de la guerra digo claramente que incluso quien reclama, ese es uno de tus escritores favoritos y ciertamente muy favorito mío, que es Benjamín Vicuña Maquena. El weón se manda un discurso en Valparaíso en donde pega redondo en el tema. Dice, no es posible que no se le rinda homenaje a los que mueren, hombre. O sea, no tienen homenaje. Sí hay una suerte de recompensa pequeña desde el punto de vista económico, que se les entrega efectivamente a las familias, pero no se les deja nada, ni siquiera un certificado que diga murieron en combate. O sea, así. Bueno, en fin. Por eso Vicuña Maquena te hace ese gran libro que es el álbum de la gloria de Chile, que es un homenaje a los muertos en la guerra. Además, que principalmente te habla de todos los oficiales muertos en la guerra. Y por eso después viene un hombre como yo, Mauricio Pelayo, que hace un homenaje a todos. Que rescata a los que están sin rango, bueno. Eso claro, es un trabajo muy grande que has hecho. En estos tiempos, claro, son 140 años después, Vicuña Maquena tenía en la mano, en 1883, lo que había en la mano. Yo ya con el tiempo ya pude haber hecho algo más potente y más amplio. Sí. Pero el libro de Vicuña Maquena es inspirador, el álbum de la gloria de Chile, así que... No solo ese, de su historia es extraordinaria. Lo que pasa es que tiene, por los muertos, a eso me refiero. Bueno, en relación a los muertos, sí, claro. Oye, hagamos a una acotación algo que no hemos dicho a todo esto. ¿Qué hora era cuando empezó todo este cuento? 4 de la tarde, compadre. A las 4 de la tarde. Fresquito. Sí, ya estaba fresquito, estábamos acercándonos al horario. Esto juega un papel al final, porque empieza a acercarse también el horario en que el sol empieza a descender. Entonces también eso jugó un papel en el sentido de que se acortó de algún modo, pero también porque fue violento, fue violentísimo, weón. Fue muy violento. Está un alcance rápido, nada más, a propósito de lo que tú dijiste. En estricto rigor, estos ataques a sablazo, weón, de las caballerías contra la infantería, contra lo que fuera, un poco lo que se dio en Tacna, ¿te acuerdas tú? Cuando sale la caballería. Pues eso es lo que es conocido de algún modo como caballería pesada. Nosotros no teníamos caballería pesada. Nosotros lo que teníamos era caballería liviana, es decir, la caballería ligera nuestra, estaba dedicada fundamentalmente para hacer exploraciones, estaba dedicada fundamentalmente a salir después que había culminado la batalla, ellos salían al campo, lo hicieron en Lima, ¿te acuerdas tú cuando estábamos en medio del cuento, se metieron por entre medio y perdimos a un gran hombre ahí, por cierto, en Lima. Entonces no usaban el sable grande de caballería pesada, no era un sable más liviano, pero igual un sablazo de ese, compadre, ha sido, pero... Bueno, han encontrado restos de cráneo en Tacna donde se capta perfectamente el sablazo, y después lo que debió haber sido difícil para sacarlo de adentro, o sea, no, a ver. Sí, además tenía una forma de usar, si todo es bien particular, la forma en que usan el sable, porque tiene que tirarlo para atrás para dejarlo caer. Y vas con velocidad, o sea, es lo que yo siempre he dicho, piensa que tú eres peruano y ves venir a 100 de caballería, hombre de caballería con el chivateo araucano. Terror. No, si es que no me quedo paralizado ahí,
hago de todas las necesidades y patitas para que te quiero, o sea... Así es. No, oye, lo vimos también y lo vamos a tratar dentro poco porque también se dio en Tarapacá. También Caballería ahí jugó un papel. Bueno, jugó un papel predominante. Bastante interesante, bastante interesante, aunque hay algunos bemoles ahí, tengo algunos temas con el no, técnicamente hay problemas, pero la caballería sí aportó. Sí, aportó como caballería, aportó. Salvó el momento porque después de eso ya vimos lo que pasa, Fabián, es que a ti te gustan mucho los cagüines. ¿Sabes lo que pasa? Yo lo que he dicho 1000 veces, en esto me acojo de algún modo, compadre, lo que dice a la quinta enmienda. A la quinta enmienda. No, a la quinta no, porque yo soy gritón, pues, no sé qué no queda. Pero me acojo un poco a lo que dice Benjamín Vicuña Maquena. Yo creo que la historia, compadre, no se puede tergiversar, la historia no se puede esconder, la historia es la historia y hay que decirlo como tal. Me gusta mucho un lema que saltó por ahí con respecto a que esta cosa no es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. La historia no se estudia de esa manera. No se estudia pensando dónde está el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. La historia simplemente lo que tiene como tarea fundamental es decir que el vaso está en la mitad. Eso es, bueno, ¿no? Y aparte que no estamos para quedar bien con nadie, estamos para contar un poquito de la historia. Y la verdad, seamos clarísimos con que Villagrán en Tarapacá, no te podía aguantar. No me puedo aguantar. Cuando te viene esa cuestión, siempre me acuerdo, don Marcial, no pueden cerrar la boca cuando deben. Pero estamos dejando un dato. Es un toquecito así nada más, pero por favor, con Belisario tengo mis temas, a pesar de que tiene el nombre de un antepasado mío y el nombre de mi padre, por cierto. No, es que te estás equivocando. Perdón, el otro Villagrán. Rodolfo. Sí, Rodolfo. Perdón. Y no tengo ningún amigo que se llame Rodolfo, así que el Fito Villagrán, bueno, la cagó ese día y la cagó. Pero no importa. Hubo que ponerse las duras, de hecho. Pero él participó No, pero vale, vamos. No te adelante. Ya estamos y quedan votados los cuerpos y esto también fue un papel bastante importante cuando las tropas chilenas... Pero no digáis eso nomás, o sea, fue una lucha a cuerpo, sableo, de todo. Y tuvimos la gran ventaja de que nosotros prácticamente no nos bajamos el caballo y sableamos, o sea, derechamente, eso fue así. Entonces, bueno, en definitiva, de los 90 nos tiramos como a 70, compadre. Como a 70 murieron, más o menos, unos 70 hombres. Y los restos quedaron ahí tirados para vista y paciencia de las tropas peruanas que después venían desde Pozuelo. ¿Cuándo venían? Eso fue fuerte. Incluso hay relatos bien duros de los bolivianos, porque les impedían enterrarlo en aquel minuto. Estaban, entendámonos, no era cualquier cuerpo, o sea, cuerpos hinchados, te das cuenta tú como resultado del sol, todo. Eso fue muy fuerte para ellos. Estamos viendo que ya llevaban 10 días prácticamente ahí al sol. Así es, afectando la moral de toda la tropa peruana y boliviana, que vieron que además de eso desfilaron y nadie había dado la orden para sepultarlo, bueno. O sea, el sentimiento que tenéis como soldado es que quedaste botado en medio del cuento y nadie es capaz ni siquiera pararse a... Uno de los relatos dice una frase bastante fuerte que dice, y así nos van a dejar a nosotros. Así es lo que sintieron como sensación. El soldado pasó por ahí viendo a sus compañeros reventados, hinchados y muertos en combate y nadie le importó de los jefes y llegaron y pasaron sin darles cristiana sepultura. Entonces, perdón, y los soldados reclamaron, ¿ah? Los soldados bolivianos se fueron a hablar con sus oficiales para decir, nosotros queremos detenernos a sepultarlo, pero se opuso el mando alto, o sea, no estamos hablando de que se opuso el mando de militares bolivianos, se opuso el alto mando del ejército aliado, que en este caso eran peruanos, entonces se opusieron a esto y claramente afectó la moral de ellos y se sintieron muy molestos. Esto tiene una repercusión después, tendrá una repercusión en San Francisco. Así que por eso el problema antes que ya venían y que los tocamos también en Pisagua, que ya existían rivalidades entre ambos ejércitos. Muy fuerte, compadre, muy fuerte. O sea, incluso en algún minuto previo a esto y mientras se hizo la marcha para todo esto, mientras está pasando esto, se están empezando a concentrar los aliados en Pozo Almonte, para empezar la dirección hacia ellos en el afán de avanzar hacia Santa Catalina, ¿cierto? Ese era el punto que ellos suponían iba a ser el del gran enfrentamiento entre los dos ejércitos. Aunque sabían que el agua y la gran cantidad de agua estaban en Dolores, o sea, lo tenían súper claro. Sí, pues, ahí estaba el agua ahí, y la pretensión era, porque era como una especie de batalla por el agua al final lo que se estaba dando allí, porque los principales pozos de Tarapacá, los de mejor agua,
los de mejor agua en todo Tarapacá estaban precisamente en Dolores. Entonces, y quien mantiene el agua mantiene la vida. Así es, tenía yo ese tema. Bueno, por eso avanzamos, nos tomamos, raramente encontramos los pozos que estaban sin protección, los pozos estaban abandonados, incluso con las máquinas funcionando, bueno, las máquinas extractoras de agua funcionando, que era un molino grandote, con una especie de molino. Y las salitreras trabajando, todo trabajando. Padre, eso estaba funcionando, no, pero además eso estaba funcionando. Y a todo esto, mientras tanto, había un compadre que, entre paréntesis, de nacionalidad colombiana también, pues, ellos también tenían su colombiano huyendo, era, no recuerdo su apellido, creo que era Macías, no, Macías teníamos nosotros, pero también ellos tenían un Macías, que estaba revoloteando, estaba a cargo de lo que era pertrecho y todo el cuento, y se dedicó a quemar todo. Entonces estaba incendiando para el interior, incendiando los acopios de víveres que tenían los peruanos, y mientras tanto estaba el desastre estábamos ya de Germania, ya estábamos terminando, terminan lo de Germania, 70 hombres muertos prácticamente, que han votado, bueno, y a los días después, 10 días después prácticamente, ¿no es cierto?, son vistos por toda la tropa peruano-boliviana que iba en dirección a Santa Catalina. Ahora estamos entrando medio de San Francisco ya, compadre. Así es. Bueno, recordemos, se viene esta expedición, se devuelve y da las noticias de que los pozos y que está todo funcionando perfectamente en Dolores y en San Francisco, así que empieza la tropa chilena a avanzar al interior del desierto. Es correcto, es correcto. Y se envían alrededor de 6.000 hombres hacia los pozos de Dolores para defenderlo en el caso de que vinieran las tropas aliadas, porque obviamente el que toma el agua, como lo dijimos en este momento, ganaba mucho. O sea, si nos tomaban los pozos, quedábamos bastante complicados en Pisagua. O sea, así es. Y es un detalle no menor que hasta el día de hoy esos pozos de Dolores siguen siendo el agua para Pisagua. Sí, ya en la época Pisagua se alimentaba del agua saliendo de ahí. Había cañerías que llevaban agua hasta Pisagua en aquellos días. No, y se mantiene todo. Se mantiene, pues eso está. Me refiero a que entonces Dolores empieza a ser el centro de atención fundamental. Había que avanzar derechamente, compadre, hacia Dolores. Pero ahí pasa algo. ¿Por qué fueron solo 6.000, amigo? ¿Qué pasó ahí? Que fueron solo 6.000. ¿Por qué fueron solo 6.000? No, pues porque acuérdate que había posibilidades de venir gente de Tacna, las tropas bolivianas, por sector de venir desde el norte, y nos podrían, si nosotros hubiéramos llevado todo el contingente a San Francisco y apostado todo en la altura y en los bordes del cerro, claro, hubiéramos mantenido el agua, pero no sé si hubiera sido tan fácil contrarrestar que vinieran las tropas de Daza desde el norte y las tropas de Buendía desde el sur, y nos hubieran rodeado, y hubiera sido bastante más complejo el tema, porque también pudieron haber atacado Pisagua antes, o todos esos sectores. O sea, teníamos que tener tropas en Jaspampa, en esos lugares, para evitar cualquier avance de las tropas bolivianas que se supone venían desde Tacna. Sí, está eso, ¿no es cierto? Pero claramente, por ejemplo, tuvimos algunos errores ahí que no fueron muy interesantes en principio. No te olvides el problema de la artillería la dejamos metida incluso en Pisagua, hubo que llegar con una parte, llegó solo una parte de la artillería hasta San Francisco, y teníamos aproximadamente el orden de los 6.000 hombres. Basemos fundamentalmente en eso para que no sigáis reclamando. Yo me encantan los chismes. Bueno. Ahora bien, no hay mucho chisme en esto porque esto va a ocurrir, pero me estoy refiriendo a lo siguiente. Fíjate que nos juntamos un poco más de 6.000 hombres en San Francisco, ¿no es cierto? ¿Tienen las unidades ahí? No las tengo aquí. ¿Las tenéis tú a mano? Se puede ver. Bueno, en el cerro tenemos a lo que es la división Amunátegui. Yo creo que fíjate. Yo creo que el cuarto de línea, el Atacama, el Coquimbo, la batería Salvo. Ya, listo. Sí lo tengo. Ya, dale más. No, o sea, tengo una parte, no te quedes callado con respecto al tema, pero aquí tenemos en San Francisco, vamos a ver, tenemos por supuesto al 2, voy a partir por alguien que es muy importante, el 2 de la artillería número 2, a mando de José Velázquez, ¿no es cierto? Ajá. Luego tenemos también aquí ubicados a
ya empiezan a avanzar. A todo esto estamos adelantándonos, Juan, porque el Cerro San Francisco, en principio, el que está al mando de toda esta zona es el coronel Emilio Sotomayor, como jefe de Estado Mayor. Él es el que está al mando de todo este puesto, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Entonces, él toma una decisión, y la decisión que toma él es que las tropas que tenemos en esa área avancen hacia Santa Catalina. Él también estaba en disposición de dar la batalla en Santa Catalina. ¿De acuerdo? En el plano. Esa era su idea. Sin embargo, la noche del 17 al 18, que empezó la movilización de tropas nuestras en dirección, entre los cuales el Atacama se va para Santa Catalina, compadre. La división Amunátegui. La división Amunátegui, es correctísimo. Ellos se van hacia allá. Y algo de artillería también, ya estaba avanzando. La poca artillería que tenemos estaba avanzando hacia allá. Pero se armó una discusión bruta dentro del campamento en relación a que aquí tenemos datos de dos lados. Por una parte, se comenta que previo a toda esta fecha que estamos hablando, solía ir hasta el Cerro San Francisco el comandante, el del segundo Navales. Martiniano Urriola. No, el segundo Navales, que era que estaba en el Alcanto. Sí, no, pero todos los ejercicios Navales lo hacía arriba. Lo hacía arriba. Lo que pasa es que eso fue un poco... ¿Por qué estoy mencionando a Antonio Canto y no a Urriola? Por una razón bien sencilla, porque Del Canto presenta la idea de que él fue quien conversó con José Francisco Vergara y le entregó los datos para indicarle de que si había un lugar apropiado para poder efectuar la batalla, no era en Santa Catalina en el plano, sino en el Cerro San Francisco. José Francisco Vergara, a su vez, recoge información, me parece ser, no solo de él, sino que de varios que habían estado en la idea de no combatir en Santa Catalina, sino que presentar frente en San Francisco, en el Cerro San Francisco. Entonces, aclaremos también un puntito la pasada. Por tanto, suele llamarse como Batalla de Dolores, pero tampoco es correcto. Ahí el nombre oficial es Batalla de San Francisco. Derechamente. Porque se libra... igual que Calama. Claro, se provoca allí, claro, igual. ¿Qué decía? El nombre oficial de Calama creo que es Calama, ¿no? Combate Calama, ¿no? Calama. Pero nos falta el pajarraco que dice de que es combate de ¿cómo se llama? De Topate. Topatero también. Esa es una tontera, porque acuérdense que habían 3 vados en el lugar y en los 3 se combatió. Entonces, si uno le da el nombre a la acción como uno de los vados, deja fuera al resto. Deja el Carvajal afuera, porque es importantísimo, porque entramos por un lado Carvajal también, entonces se centraron. Bueno, pero en fin. Amigos, pero somos muy buenos para cambiar. Somos muy buenos para cambiar los nombres. Y la batalla de que vamos a hablar ahora. Batalla de San Francisco. Batalla de San Francisco. Y ahí tenemos entonces artillería, ya sabemos, el número 2, el regimiento número 2 de artillería. ¿Qué más tenemos a mano ahí? Yo tengo una buena disposición de la artillería acá, pero no tengo la disposición de las tropas. Sí tengo claro que está. Acuérdate que arriba, es que no podemos analizar todo, pero las tropas que realmente salvaron los porotos, se puede decir, porque tuvieron la parte más importante en la división Amunátegui, que es la que estaba en la cumbre del Cerro San Francisco, y que fueron los que al final salvaron la batería Salvo, que fue el Atacama, el Coquimbo. También estaba el cuarto de línea arriba. Sí, pero los principales Coquimbo y Atacama. Que repelieron fue el Atacama y el Coquimbo. Esos son los que se ganaron los porotos ese día. Vamos, fíjate que tengo una posibilidad de poder contarte un poquito cómo estaba esto armado, ¿de acuerdo? Más o menos la siguiente es la idea. Habría que decir que entre paréntesis Cerro San Francisco no es un solo cerro, son especie de 2 cerros, ¿no? Que tienen San Francisco Sur, San Francisco Norte, entonces se van disponiendo las tropas en diferentes lugares. Hay una parte del cerro, incluso algunos le llaman Cerro Dolores, en la época se le llamaba Cerro Dolores al San Francisco Norte. Ahí te voy a explicar un poquito. Sí, en San Francisco, explica. San Francisco es un cerro así, y en 2/3 del cerro baja y tiene como una hondanada y empieza como otro cerro. Y ese otro cerro está frente al poblado de Dolores. Entonces ese pedazo de cerro
se le conoce como Dolores y que hubo un enfrentamiento en la Revolución del 91. También. El otro cerro es el Cerro San Francisco, que está sobre la estación San Francisco. Es correcto, que estaría al sur, que es la parte que está al sur de esto. Ahora, ahí se forman diferentes agrupaciones y tenemos, por un lado, ¿no es cierto?, la del coronel Martiniano Urriola, está el Wing primero de línea, están los navales y está el Valparaíso, más 2 baterías de artillería. ¿Estamos claros? Eso están en Dolores, si mal no recuerdo, en ese sector, ¿no? Están en el llamado Cerro Dolores que tú acabas de mencionar, efectivamente. O sea, estamos hablando del San Francisco Norte. Eso están ahí. Hay otra agrupación que es la de Ricardo Castro, del teniente coronel, comandante Castro. Y ellos ahí están, ya ubicados en el Tres Clavos. Hay un cerro que está al frente al sur, ¿no es cierto?, que es Tres Clavos, ¿de acuerdo? Y que hace también una conexión por la ladera del cerro hasta San Bartolo al noreste, porque estábamos hablando de un montón de cerros, huevones. No es, pareciera que el combate fue solo ahí, pero no fue solo ahí, pues, bueno, hubo otros lugares también. A ver, donde termina el Cerro Dolores, así es, hay una pequeña encañada, que es donde estaba la caballería, y detrás de esa encañada, así llamada, la encañada, weón. Sí. Y detrás de esa encañada está el cerro de Tres Clavos, así es, que es donde está, en estos momentos, para que la gente lo entienda, si lo ve por Google Earth, está como una de estas cuestiones de agua. No sé cómo se llaman, estas cuestiones redondas de agua, o estanques de agua. Estanques, sí. Es el Tres Clavos. Y el Bartolo, muchos lo confunden con un cerro que está más cerca, que está todo destruido y trabajado, que está más cerca de la carretera. No, el Bartolo es otro. Era como una lentejuela chiquitita que está al costado del Cerro Dolores, y que en uno de mis últimos viajes me lo mostró bien, que no se ve a simple vista, pero si te la muestran, vaya a cachar perfectamente que es donde estaba el tercero y de donde se disparó la artillería y todo eso. Me lo mostró Germán Rodríguez, que estuvimos por ahí en esos lugares, y sí, pues tiene toda la razón, el Bartolo es más una lenteja que un cerro. Sí, es chiquito además, es muy chiquito. Así es. Pero entonces, ahí en las laderas del Cerro Bartolo, al noreste, digamos, en la práctica de esto, se ubica Ricardo Castro con el tercero de línea, ¿de acuerdo? En esta agrupación es la que está a cargo, por cierto, de defender lo que es el pozo, el pozo o Aguada de Dolores. Claro. Ellos son los encargados de proteger con 2 compañías, entre paréntesis el tercero. El tercero protege con 2 compañías esto. Y está también allí Cazadores. Hay un escuadrón de cazadores también en ese lugar, ¿de acuerdo? Estoy tratando de armar este cuadro. Pero hay que tener súper claro, que era imposible que cargara la caballería en San Francisco. No, ahí está complicado. Con los calichales es imposible que carguen los caballos. Sí, bueno, se hacen mierda las patitas, entonces no hay forma. Pero bueno, estaba la caballería ahí, estaba Cazadores, y había un escuadrón incluso de soldados de diferentes unidades. Y estaban los pontoneros, compadre. También estaban ahí, los famosos pontoneros que estaban armando al sargento Juan Francisco Larraín. Estoy dando datitos, entre paréntesis, recuerda siempre, y que recordemos a nuestra gente, de que esto después lo editamos y metemos algunos planos, y alguna cosa, gráficos y algunas fotografías, en fin, para que vayan cachando. También había artillería ahí, ¿no? Habían piezas de montaña a cargo de Santiago Frías, entre paréntesis. Sí. Y de Phil Carballo. En Tres Clavos, como digo, también en la última, la de Phil Carballo, estaba en Tres Clavos. También estaban granaderos, Pedro Soto Aguilar, también estaban metidos en ese lote. No, sí, aunque ellos estaban al interior de lo que llamaste tú la encañada, ahí estaban los granaderos, a un costado cerca del pozo, para llegar rápido al pozo, en caso eventual de recibir ataque por ese lado. Que recibimos ataque por ese lado, por cierto, sin cuenta que hay. Ahora, después tenía Domingo Munátegui, que tienes al Atacama número 1, al cuarto de línea y al Coquimbo. Claro como el agua. Que ellos están arriba del Cerro San Francisco. Es correctísimo. Ellos están en el Cerro San Francisco como tal. Y junto con ellos, importante, fundamental, compadre, 2 baterías. Están armando José de la Cruz Salvo, ambas del sargento mayor. Una con 6 piezas de montaña más 2 ametralladoras que están armando Benjamín Montoya, emplazadas al sureste, a la altura de San Francisco Sur. Pero en un altillo que hay ahí. Ahí está la diferencia. La de Montoya está arriba del cerro. Así es. Es donde ahora ustedes, los que van ahora, está el monolito, ahí estaba esa batería. Es muy importante.
estaba más abajo, que estaba en un punto muerto. En un punto muerto, que a un costado se provoca el punto muerto, que fue, entre paréntesis, el lugar de ataque fundamental de las tropas aliadas, digamos, y fundamentalmente, peruano en principio, luego boliviano. Y es un punto muerto también para las tropas que están arriba del cerro, tampoco no ven nada desde arriba. No se ve. No, pues sí, eso es lo complicado de la batalla, y lo que casi nos hace perder la batalla. Así es. O sea, bueno, tuvimos un problema serio ahí. Incluso recuerda que hay relatos de que los peruanos alcanzaron a tomar un par de piezas nuestras. Entonces, porque el que recibió el impacto directo... El corneta boliviano. Bueno, el que recibe el impacto directo, digamos, de la entrada, de la subida de las tropas peruanas, es precisamente José de la Cruz Salvo y sus artilleros. Tuvieron que clavar cañones. Clavar significa sacarle la pieza para que no puedan disparar. Tratar de inutilizarlo. De inutilizarlo, digamos, de algún modo, porque a veces le metían clavos, cualquier cosa, tratar de inutilizarlo, digamos. Lo hacían como tal. Entonces, allí estaba, detrás de esta unidad, es donde estaba también el cuartel general, o sea, ahí estaba ubicado, por cierto, Emilio Sotomayor como comandante de la fuerza, digamos. Ahí estaba con su estado mayor en ese momento. Estamos hablando del orden más o menos de 6.000 hombres, en definitiva, con 34 cañones, 14 de campaña y habían otros 16 de montaña y 4 de bronce, compadre, que estaban precisamente con José Salvo en ese minuto ahí. ¿Sabes que algún día los jugadores vamos a ver, voy a ser bastante claro, como siempre lo sé, no es que me importe, pero algún día vamos a tener que invitar a alguien que le explique a nuestros amigos la diferencia entre los cañones de campaña, los cañones, y cómo eran los calibres, y todas esas cosas que a mí me importan un bledo, porque la verdad no me llama la atención. Pero es útil, pero es útil. Pero yo tampoco soy un volado, yo tampoco soy un volado a las armas, ni tampoco soy un volado de ningún tipo de arma, ni de cañón, ni nada. No soy un volado en el sentido de estar pendiente de eso, pero ¿sabéis qué? He descubierto de que es fundamental de repente conocer algunas cosas de estas, porque no cacháis si no, o sea, por ejemplo, preguntas que pueden ser hasta básicas, después las veremos en Tarapacá, pero ¿cuál es el alcance de los fusiles? ¿Podíais disparar del otro lado y cruzar con una bala, digamos, la quebrada, por ejemplo? Son preguntas que no se hacen. Lo que vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer un programa netamente técnico, donde vamos a tener que invitar a Eddie de nuevo, a Eddie o a Francisco Pérez, que son personajes que dominan perfectamente lo que es la artillería. Pancho Pérez sería, esa es la verdad. Porque si algún día... no voy a engañar, o sea, no es un tema que a mí me quite el sueño, pero sí es importante que se conozca como para entender ciertas cosas. Oye, y tal vez tendría que ser más de un programa, porque hay otro tema también que la gente se complica enorme, yo lo he visto como problema. Esto es, ¿cómo eran las unidades? Porque cuando hablamos de batallones chilenos, ¿cuánta gente tenía? ¿Cuántas eran las compañías? Pero a su vez también cuando hablamos, por ejemplo, de un batallón peruano, bueno, ¿cómo eran los batallones peruanos? Porque eran diferentes a los nuestros, pues, definitivamente. ¿Te fijáis? Quiero que era una columna entre los peruanos y bolivianos, porque ahí hay otra denominación para unidades que nosotros no tuvimos. Nosotros no tuvimos unidades como las columnas, por ejemplo. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué es lo que era un regimiento? ¿Cómo estaba compuesto un regimiento de artillería con relación a un regimiento de infantería, con relación a un regimiento de caballería? Eran diferentes, las estructuras eran diferentes. Entonces, en algún minuto podemos contar con eso, y si podemos invitar a alguien que entienda mucho mejor incluso que nosotros, esto será ideal. Sí, no, es entretenido, porque cómo son los calibres, cómo son los alcances, el tipo de armamento que se ocupaban, cuántos eran los tipos de fusiles que tenía el ejército peruano. Yo creo que es un tema bastante entretenido para tocar y que a mucha gente le va a interesar. O sea, así es. Y que yo soy súper sincero, no es un tema que yo pueda dar podemos prepararnos, eso no hay vuelta que darle. Podemos prepararnos, así que le podemos dar muy buena. Pero hay gente mejor preparada que yo, por lo menos. Pero entonces, lo podemos hacer, así no es drama, para los efectos. Pero lo dejamos tintineando. Así como hemos hecho el programa, especial de Atacama, el programa especial que lo hemos hecho antes de este programa, el programa especial para el Atacama y lo que se dio allí, entre paréntesis, de lo que fue también tu viaje a Copiapó, en que no queremos relatar nada en este minuto, para que tengamos la oportunidad de conversar, de que lo conozcan en el programa. Todos lo van a poder ver en el video, así que la idea es que si estás viendo este video, vea el video del Atacama, el anterior, un poquito de la historia del Atacama y cómo se rescataron los cuerpos del Atacama para terminar trasladándolo al régimen. Sí. A todo esto, los peruanos, los bolivianos, compadre, van en marcha y llegan
a San Francisco tempranito aquel día, po. Al amanecer del día 18 aparecen las tropas peruanas. Oye, perdón, al amanecer del 19. El 18 ven en marcha. Incluso caminaron la noche, pues se cruzaron, caminaron paralelamente con las tropas de la división Amunátegui que habían sido mandadas por, y eso es donde quedamos antes, habían sido mandadas por Sotomayor a custodiar Santa Catalina, porque ahí iba a dar el combate, como ya bien lo dijiste tú. Y cuando ya le explican y Sotomayor entiende que la mejor posición para defender los pozos y para defender al ejército es en el Alto de San Francisco, se manda un propio a buscar a la división Amunátegui para que retrocedan rápidamente y suban al cerro. Además había llegado dime. Y dicen que la camanchaca era tan fuerte en la noche que pasaron las tropas peruanas por un lado de la línea férrea y las tropas chilenas por el otro lado, de la línea férrea, en la misma dirección. Exacto. Y llegaron casi justa a San Francisco. Bueno, las tropas nuestras en realidad en estricto rigor llegaron arriba de San Francisco como a las 4 de la mañana, entre 4 de la mañana en el día 19. ¿Y bajados para arriba, no? Claro, directo para arriba a instalarse, pero lo digo porque además de eso ellos seguramente se han visto un poquito afectados porque no durmieron, por una noche prácticamente no durmieron. Y aparte, o sea, para los que tenemos la suerte de conocer el lugar, San Francisco no es un cerrito llegar y subir. Es bien pesado parece sencillo, pero no es así. No. Yo cada año me cuesta más, pero tengo que subir. O sea, no puedo no ir. Y la vuelta era por detrás del cerro, o sea, no es por el lado donde está el pozo, sino al otro lado era por donde subía la mayor parte, que es la explanada que permite la subida, ¿te das cuenta? Tú que lo has subido varias veces ahí, sabéis que hay diferentes maneras de subirlo, pero la manera más sencilla... Claro, hay una parte que tú puedes subir más o menos por el Bartolo, así es. Que es en este momento por donde se sube en auto, así es. En Jeep 4x4, para que se entienda en este momento. Hay otra que es el Camino de las Viejas, como le decimos, que es el zigzag que viene desde la estación de San Francisco, y la parte más dura es por donde subió la tropa boliviana, por el lado sur costa, que es la parte ya más parada, que es donde abajo uno encuentra las dos fosas comunes que dicen que son los juramentados del Atacama, aunque no lo son fosas comunes que igual uno puede ir a rendirle un homenaje. Pero ese es el lado como más pesado y es por donde se sube la mayor cantidad de caña. Bueno, y habría que no podemos entrar en tanto detalle, aunque podemos mencionar algunas ideas generales, pero en definitiva 6.000 hombres como los nuestros arriba, de los que hemos mencionado ya más o menos cómo estaban estructurados arriba del cerro, con un poquito más complicado porque hay que mostrarlo en el cerro para que se cache dónde estaban exactamente, ¿sí? Pero ya tenemos más o menos claro que son del orden de los 6.000 hombres los nuestros, y contra el cerro, en la mañana de aquel día 19, temprano lo que se encuentra son aproximadamente el orden de 10.000 hombres de las fuerzas aliadas. 9.008 dicen los partes peruanos. Estamos cerrando el número, no me acuerdo. Perfecto. No, pero es que para que no venga un peruano y diga, están subiéndonos las cifras. Sí. Bueno, pongámosle 9.000, weón, para que no y también hay parte importante, porque también los peruanos también llegaron cansados y se instalan en una salitrera llamada Porvenir, que está frente a la punta del Cerro San Francisco. Así es. Lo que se pensaba, vamos a esperar al próximo día la batalla. Así es. Este es el punto que quiero que ataque, weón. O sea, la idea no era el 19. Nunca fue el 19 en realidad. Es que no había apuro, no tengo idea por qué, pero no había apuro para enfrentarse, no sé qué se estaba esperando. Chile yo sé que estaba esperando nuevas tropas que vinieran, recordemos que las tropas que participan después en Tarapacá son las que no alcanzaron a llegar mientras duró el combate en San Francisco. Que llegaron como a las 5 de la tarde, compadre, con el general Escala, bueno, en fin, algunas participaron en lo que fue después los tiroteos que hubo, por ejemplo, por venir. Por ejemplo, por venir hubo tiroteos. Acuérdate que el mismo León de Tarapacá dice en su carta a su esposa Gabriela, dice, las tropas enemigas se fueron y no alcanzamos a disparar un solo tiro. Así es. Así que llegaron tarde. Entonces, yo creo que eso estábamos esperando, porque teníamos 6.000 hombres contra 9.800, entonces era bastante la diferencia que pudo haber marcado una superioridad del ejército peruano. Sin vuelta, po. No, y aparte que teníamos un tema que no lo hemos tocado y que tiene que ver con la bajada del general Daza, el presidente de Bolivia. Venía con el orden más o menos de unos 2.500 hombres más. Él venía con una suerte de división. De allá de la crema boliviana.
supuestamente venían los mejores, el Cepita, perdón, ¿cómo se llama el número 1 de Colorados? Los Colorados. Venían, y venía con, incluso es simpático, porque se supone que traían también artillería, pero la artillería nunca llegó, y no llegó, ¿por qué? Porque cuando se devolvieron las tropas bolivianas en dirección a Arica nuevamente, porque habían salido de Arica, se devolvieron a Arica, a mitad de camino la artillería se cruzó con los bolivianos, o sea, unos iban, otros venían llegando. Un desastre. Eso fue un desastre, bro. Eso fue un desastre. Más allá de que uno pueda comentar algunas cosas, la verdad, en estricto rigor, es que ese día 19, muy temprano, ya llegó corriendo un propio que envió Daza, para los efectos de indicar que en definitiva no llegaba, o sea, no iba a llegar a... Porque si hubiera llegado, entonces no habríamos estado de frente a 10.000 hombres aproximadamente, o 9.000, weón, para que no nos hemos lío, sino que habríamos estado del orden más o menos de los 12.000, más o menos. No, ahí era el doble, ya era se complicado todo. Era complicado. Sí. Pero a diferencia de que pudo haber sido una superioridad importante para el ejército aliado, pasó a ser un problema insoluble, que fue prácticamente que los peruanos dijeron: se le chuncharon los meados a los bolivianos, nos dejaron abandonados, son unos cobardes, y empezaron, ya todos los problemas que había entre las tropas, antes de esto, ya eran insalvables. Y aparte los mismos bolivianos, si no vienen nuestros jefes, yo me voy para mi casa, entonces ya no... Bueno, hay documentación de comentarios hechos por los peruanos en algún minuto, posterior, por supuesto, pero están los comentarios con respecto a que incluso se escuchó a los bolivianos diciendo de que estaban en disposición de armar un lío tan grande que al final significara incluso devolverse, irse y que no hubiera más nada. O sea, ellos estaban por irse, no estaba la onda en ese minuto de... Había un esfuerzo de algunos oficiales bolivianos, pero algunos oficiales de alto rango bolivianos incluso habían expuesto que ya esto no va para más. Es decir, esta sensación de pronto que estáis defendiendo un territorio que no es tuyo, y que te está costando muy caro. De tal manera que ellos, los peruanos, se enteraron de estas conversaciones hechas, digamos, alrededor de la fogata, en la noche, ¿te fijas? En la que aparecía de que los bolivianos estaban en plena disposición de irse, compadre, de no combatir. Así que, por lo menos, ese dato está. Más encima con la información que les llegó y que tiene que haber desmoralizado a la tropa aliada en general, de encontrarse con que Daza había llegado solo hasta Camarones. Y perdón, y aclaremos, él con un grupo llegó a Camarones, porque el restante no alcanzó a llegar incluso a Camarones y se tuvieron que devolver, digamos, dirección a Arica por órdenes de Daza. Eso es todo un tema a tratar, ¿eh? Ese es todo un tema a tratar, sin vuelta que darle. Pero que implicó ese día fuertemente. Así que Buendía hizo junta de guerra, había hecho una junta de guerra previa para poder informar todo este cuento, pero no resolvieron en ese minuto el ataque. O sea, se dijo ya, vamos, al otro día, bueno, veremos todo el cuento. Pero mientras tanto dio orden de tomarse los pozos, de tomarse el pozo Dolores, momentáneamente. Porque tenían un problema de agua también. Y de hecho, se acercaron tropas nuestras, no a los Dolores, sino que hay otro pozo que está un poquito más hacia la punta de San Francisco, compadre. Un pozo más pequeño. No, era un pozo más pequeño, más pequeñito, sí. Más cerca de Porvenir. Ahí dicen que había un lugar donde ellos se acercaron. Exactamente. Que de hecho ellos tomaban agua ahí en ese minuto, porque no tenían otra parte donde ir, por cierto, estaban con problemas de agua también y problemas de comida, weón. Hasta que el mayor Salvo se aburrió y se pegó un disparo. Pidió permiso, Él pidió permiso, no, o sea, no es que disparó así nomás. Él pidió permiso para ver el alcance. Claro, no, y para eliminar la estadía de los bolivianos y peruanos que estaban tomando agua ahí, pues, bueno. Entonces, efectivamente, porque se ha discutido eso, se ha discutido, no, pero ¿quién fue el que empezó primero? No, la Franca. La Franca, compadre, Salvo pidió autorización y le dijeron, hágale. Y, compadre, se usó disparar los cañones hacia esta tropa. Pero ojo, sin pensar en que la batalla se iba a dar. Claro, claro. Era para escaparlo, para asustarlos, pues, nada más. Era, a ver, es típico chileno, bueno, para el deseo era para hinchar las pelotas nomás, no. O sea, el tipo quería que se dispersaran. ¿Por qué estamos hablando todo esto? Para que la gente entienda, ¿por qué estamos hablando todo esto? Porque después de que vienen todas las subidas, que ya los vamos a explicar todos los ataques bolivianos y peruanos, vino la paz y se pensaba que la gran batalla sería al día siguiente, porque empezó todavía. No se hizo persecución, de hecho.
Bueno, no es la única parte, bueno, ¿para qué estamos con cosas? No, la verdad es que nos quedamos cortos con persecuciones en ninguna parte, pues, pero me refiero que ahí fue muy notorio también porque después llegó a Escala en la tarde, a 5 todo el cuento, se suponía que debía ser una... Pero la idea era, no, están esperando a mañana, entonces mañana es cuando viene la gran batalla. Esto fue pequeñito, pero eso mismo hace que algunos incurran en error. Disculpa esta volá que me voy a pegar, porque sé que te importan re poco, pero vale la pena comentarlo. Se ha dicho mucho que no es batalla porque al final, bueno, fueron unos cañonazos, los compadres subieron, se fueron y al final terminaron yéndose y ya estuvo. Eso más o menos es la idea que se presenta. Pero en estricto estáis tomando siesta, bueno, para los efectos. Bueno, pero es que esto lo han dicho en muchas oportunidades que no es batalla. Una vez más, dejamos claro, si bien es cierto, no tiene la solemnidad de una batalla, por eso no tiene la solemnidad. O sea, evidentemente a San Francisco no entramos con la intención de hacer una batalla ese día. Así que, por tanto, lo que se hizo ese día no tiene la solemnidad de una batalla. Si no es que digo, ya, esta es la batalla. No. En muchas batallas, como por ejemplo Tacna, la provocamos como batalla. Las de Lima las provocamos como batallas. Es decir, desde un comienzo se pensó que eran batallas, que tenían esa peculiaridad, de que tenían un carácter estratégico. En San Francisco aparentaba no ser así, ¿te fijas? Pero al final se tornó estratégico. El pozo, así es. El agua, no hay nada más estratégico que el agua. Por eso, se tornó estratégica la batalla. Por eso le llamamos batalla y no combate de San Francisco. ¿Te fijáis? Y le damos la... No tiene que ver ni con la cantidad de gente que había, ni tiene que ver con la cantidad de muertos, heridos, lo que fuere, o si había o no había... En fin, más al margen de que además de eso había de todas las armas. Estaban artillería, caballería e infantería, de ambos lados. Pero no es el tema es que era estratégico. Y se provocó de repente el cuento, pues, bueno. José de la Cruz Salvo no se esperaba al final que sus cañonazos iban a terminar como dándole una patada a la avispero, weón. Empezó a moverse todo. Estamos hablando de qué hora, más o menos. La tenía a mano ahí, ¿no? Para dar una hora más exacta, me refiero. A las 3 de la tarde. Más o menos 3 de la tarde, sí. Y fue, vea, porque al final, si tú lo miráis bien, la batalla como tal, ¿no es cierto? La parte de la batalla como tal, porque las tropas nuestras sí bajaron del cerro, pero después, a ir a Porvenir, para todo lo demás. Pero estamos hablando de que estaba todo resuelto a las 7 de la tarde. O sea, lo que no dijimos de Germania, Germania empezó a las 4 de la tarde y a las 6 estaba todo resuelto. En este caso empezamos como a las 3 de la tarde, 2 y tanto, 3 de la tarde empezó el cuento y a las 7 ya teníamos el campo. O sea, lo teníamos por completo. Lo que pasa es que lo que no sabía era que teníamos el campo, o sea, que era nuestro. Que sí, claro, que para que se entienda, la última carga chilena para eliminarlos del cerro fue esa hora, y ya después, cuando volvieron a subir las tropas chilenas, se esperaba ya que el combate fuerte fuera el día siguiente, porque por eso no se volvió a hacer carga sobre el cerro. ¿La sorpresa cuál fue? ¿La sorpresa cuál fue el otro día, weón? Es que no había nadie, se veía a lo lejos. Sí. No, y no solo eso, a ver, bueno, pero después vamos a eso. Porque, recordemos, acá se divide. ¿Cuál es el plan de ataque aliado cuando empieza todo el disparo y empieza a moverse la tropa abajo y empiezan a asaltar el cerro? Una de las se dividen en 3 partes. Claro, pero la idea, o sea, una de las cosas de que acusan a Buendía es que no tenía un plan, realmente no tenía un plan. Pero o sea, se suponía que esa noche del 19 es que iban a hacer la Junta de Guerra para resolver, porque estaban a la espera de Daza, bueno, y que Daza no llega, y que Daza se fue, y que Daza está comiendo flores, en fin, cualquier cosa, te das cuenta. Entonces no había un plan, lo acusan, porque no te olvides que después Juan Buendía, junto con su Estado Mayor, fueron juzgados por todo esto. Y no solo su Estado Mayor, también agarraron a todos los comandantes de unidades y todos los agarraron, bueno, en Arica, compadre, y los metieron a juicio. Juicio que, por cierto, los papeles después desaparecieron, bueno, nunca se supo de ellos. Sí, no, pero es que también, si analizamos ese juicio, es descriteriadamente estúpido, porque lo principal que lo acusaban es porque abandonaron Tarapacá y el territorio. No tenían cómo estar acá, lo hubiéramos aniquilado en cualquier momento, o sea, no era lo que había que hacer. Y es más, merecen todo mi homenaje por la retirada que se pegaron. Fue increíble. Es heavy. Es una cuestión que no es fácil hacerlo. Entonces, llegar a juzgar a las tropas por hacer todo lo que hicieron y cómo pelearon en Tarapacá, también con lo desmotivados que pudieron haber estado,
con lo cansados que pudieran haber estado. No, para mí el Ejército del Sur, yo creo que, claro, no aprovechó quizás los momentos de poder dar un golpe fuerte, ni supieron planificar las acciones propiamente tal, pero que pelearon valientemente, tanto bolivianos como peruanos, no me cabe duda. Donde es muy notorio, evidentemente, en Pisagua, porque se destacaron los bolivianos en la defensa de Pisagua, claramente se destacaron. Los tipos pelearon pero después en San Francisco tuvo una parte, pero no te olvides que ahí hay como retirada temprana. Entonces ahí tenés tú, por ejemplo, se acusa a los bolivianos del escapado, pero perdón, por favor, hay una parte enorme del ejército peruano que también se las aprieta a París, compadre. Antes, no con Juan Díaz, que no se fueron con Juan Díaz a Tarapacá, sino que se fueron para entre ellos la caballería se fue toda, compadre, toda. Bueno, uno de los generales que tiene este cuento, pero después de eso igual lo perdonaron, parece ser, y es Pedro Bustamante, porque Pedro Bustamante se da con batallones completos, con batallones completos. Según él dice que salvó, aparte del ejército, porque un dato específico es que el ejército peruano, específicamente el primer ejército del sur, es un ejército profesional, no son... Bueno, es el gran ejército peruano. Es el ejército más importante que tiene en aquel momento. Sí, Lima estaba casi abandonada, compadre. Había unos pocos miles de hombres, no habría más allá de, no sé, 3.000, 4.000 hombres probablemente, a lo mejor hasta uso la cifra. Pero el grueso del ejército profesional peruano estaba en Tarapacá. Y el ejército boliviano, a su vez, también había llevado las unidades importantes que eran de línea, no eran unidades cívicas, eran unidades de línea las que estaban metidas también al mando de los bolivianos. Entonces, agarramos a un ejército que era la reserva más fuerte que tenían en aquel minuto, no la reserva, me refiero, era el ejército de línea como tal, los primeros que tenían que enfrentar y que eran, repito, soldados profesionales. Si tú me preguntáis, el ejército aliado, quien pierde las posibilidades no es la tropa actuó como debería haber actuado en Pisagua, en San Francisco y en Tarapacá. Yo creo que les quedó grande a los jefes. Porque no hubo mayor planificación, siempre estaban tarde. Vuelvo a decir un libro que la otra vez citamos, La guerra de las vocaciones perdidas, porque pudieron haber hecho mucho y al final... Bueno, ejército que bien dirigido quizá pudo haber actuado de otra forma. Mira, y te paso el dato así a la pasada, digamos, ahí hay información específica. Primero, estaban mal armados, o sea, estaban con un problema de momento, de hecho, llegándole armamento a última hora, de manera rápida. Las municiones eran un tema. De hecho, si nosotros teníamos problemas de municiones, créeme, los peruanos definitivamente la tenían, o sea, ni siquiera podían practicar, no podían usar balas para practicar. Tenían problemas de uniforme, problemas de comida. Ellos tenían un sistema de contratos, tenían a un tal Pushi Gómez, que era el que estaba a cargo de la comida de ellos, de llevarles animales en pie, todo el cuento, para llevarles. Este güey no cumplió, un desastre, padre. Era un desastre. Tenían un problema de agua, no tuvieron forma de hacer un buen acopio de agua para los llevar. Todo mal. O sea, todo mal, güey. Todo mal. O sea, si analizamos de esa forma, más admirable es la capacidad que tuvo Chile de armar todo en Antofagasta y después de armar todo en Tarapacá. No, eso es impresionante. Eso es impresionante. La logística chilena fue genial. Ojo con todo lo que uno pueda decir respecto a la logística que tenía en el momento Chile, pero el esfuerzo que hizo Chile fue tensionando una enorme cantidad de recursos, güey. O sea, fue increíble eso, fue increíble. No hubo nadie que no participara en esto. O sea, las mujeres, los hombres desde Chile, los agricultores, los tejedores, los sastres, todo. Sí. Y sí, habiendo algunas cosillas ahí que fueron complicadas para el bando, pero fueron complicadas, desde luego, sin duda ninguna. Pero fue impresionante. Sí, Chile se cohesionó desde principio a fin de la guerra, a diferencia del Perú, que siempre estaba dividido en varias partes. Las grandes mayorías fueron así, es decir, asumieron efectivamente lo que era la defensa nacional, y eso significó que hubiera participación masiva de gente. Entendámonos, existe una serie de otros datos que también son interesantes para el análisis, pero me refiero a que en lo grueso estoy de acuerdo contigo que el esfuerzo que hizo Chile en aquel minuto sobrepasaba además con creces las capacidades que teníamos.
Entonces, pero los peruanos no, bueno, tenían drama con respecto al tema. Se les complicó era su territorio, y era su territorio, o sea, que les da más facilidades para acceder a cosas. Bueno, pero también eso habla bien respecto de algo. Con todas estas carencias, sin embargo, ofrecieron resistencias muy fuertes. Repito, Pisagua una, bueno, después de eso se fueron a una unidad, pero los bolivianos continuaron ahí. El Victoria y la Independencia fueron disueltos, prácticamente no funcionaron, algunos se fueron, se escaparon a Bolivia y chao, hasta luego. Pero el grueso de la tropa boliviana sí continuó y siguieron combatiendo. Y en San Francisco también fueron duros. Ellos atacaron con mucha fuerza sobre el cerro. Aquí vale comentar que se metieron unidades peruanas, se metieron unidades bolivianas, compadre. Y claro, en medio de ello un caos horrible, porque lo hicieron sin orden, lo hicieron sin concierto, porque no había plan. No había un plan específico, entonces tuvieron que improvisar un plan, por decirlo de algún modo, para los efectos de ver, porque como se les adelantó tropa peruana y boliviana que se les empezó a meter por el costado del cerro, primero la peruana, luego la boliviana disparó, bueno, y terminó disparando en la espalda de los peruanos. Un desastre que tenían ahí. Pero eso son acusaciones que se hacen mutuas. Los bolivianos dicen que les dispararon por la espalda a los peruanos y los peruanos dicen que fueron los bolivianos. Pero tampoco, o sea, en el momento de que se da comienzo a la acción de guerra también se planifica o se lanza un ataque combinado por tres frentes, por el centro, por el lado sur y por el lado norte. Sí. Pero la diferencia es que nosotros ya estábamos planteados, entonces teníamos como posiciones para repeler con mayor tranquilidad todos los ataques que ellos nos podían hacer. Si mal no recuerdo, era un ataque en Villamil, Suárez y Buendía. Esos eran los tres ataques que tenían. No, tenían tres escalones ellos. Ellos armaron tres escalones. Uno con Pedro Bustamante, que estaba la Ayacucho primero, estaba el provisional de Lima número 3, estaba la columna de los voluntarios vascos, ¿te acordás de esta gente que tenían ahí? Estaba la cuarta división completa, vanguardia de Dávila, donde estaba el PUN número 6, el Lima número 8, también estaba la primera división boliviana con Carlos Villegas, que estaba en el Libán y el Olañeta, el Porcapata y el Lalense. Y además tenían también baterías, así que, y tenían escuadrón de caballería, como es el Quías número 3 del Perú, había un par de escuadrones de Perú también, que era el escuadrón Castilla, y estaban los francotiradores, los famosos francotiradores de Bolivia, que eran bastante conocidos. Eso estaban en el escalón, todos armando Bustamante, como te digo. En el segundo escalón está el Suárez, pues, el jefe de Estado Mayor. Él está armando ese cuento. Y ahí tenéis la segunda división de Villamil, la que estaba con el Aroma, el Vengadores, el Victoria y el Colquechaca, porque la Independencia es, olvídate, desapareció. Y el Victoria además estaba reducido. Estaba también ahí el regimiento de caballería de los húsares de Junín, del Perú, y los húsares de Bolivia, que recuerda, son los mismos que perdieron los hombres en Germania. ¿No quedaba casi nada de caballería? Así es, queda muy poco de ellos. Luego tenía la primera división peruana de Velarde, la que tenía Cazador del Cusco número 5, el Cazador de la Guardia número 7, en fin. Ahí estaba incorporada también la parte principal de la artillería aliada con 12 piezas. Hasta donde yo tengo el dato, son 12 piezas. Y el tercer escalón, amigo mío, que al final participó en nada, porque era como la reserva, weón, es el de Cáceres. Cáceres está ahí la tercera división de Bolognesi, con Ayacucho, con el segundo Ayacucho, con el Guardias de Arequipa, y también está la segunda división que es del propio Cáceres, que está compuesta del 2 de mayo y el famoso Cepita. En ese minuto todavía el Cepita número 2, todavía tenía el número 2, que mantuvo, por cierto, en Tacna también, como número 2. Así que estamos hablando del orden más o menos de esos 10.000 hombres. Eso era lo que había. Pero dejemos claro que el asalto fue de infantería. Sí, claro. Sí, claro. Y no al igual que en Pisagua y en otras acciones no participa todo el ejército chileno, en este tampoco participa todo el ejército aliado. No alcanza a participar para nada. Porque, te repito, hay por ejemplo, el escalón de Cáceres, no pelean nunca, jamás, nunca, ni siquiera entra uno a la pelea. Esta cosa es rara, pero así se dio. ¿Por qué? Porque además, como empezaron a sufrir lo que sufrieron, sintieron el requerimiento de retirarse, porque realmente ya no tenía más sentido. Y en la retirada de paso, Mauricio, en dirección a Tarapacá, perdón, en el grueso, se pierde la artillería, compadre. Se quedaron sin artillería estos pajarracos. O sea, clavaron los cañones, los dejaron botados, bueno, en fin, o sea, los perdieron los cañones, o sea, no así es. Claro, pero es que ese es el otro punto. O sea,
Claro, ellos trataron de tomar la artillería de Salvo en 2 o 3 oportunidades, fueron repelidos por el Coquimbo y el Atacama, principalmente por el Atacama. Hay varios escritos que te demuestran una capacidad enorme tanto de los asaltantes como de los defensores, porque subir a San Francisco corriendo, y lo hicieron 2 o 3 veces, no es fácil. Bajar para repeler al enemigo tampoco es fácil, porque después tenéis que subir igual. Hablan crónicas de atacameños que habían muerto cruzados a bayonetazos con el enemigo, que estaban los dos parados, el peruano y el chileno, los dos atravesados y disparados muchas veces, y ambos muertos. Hay muchos relatos de valor increíble, tanto de chilenos como de aliados, porque uno tampoco puede desconocer que cuando peleó el ejército aliado, la tropa peleó fuertemente, fueron súper valientes, pelearon hasta el final. Y bueno, el Atacama y el Coquimbo, que eran los que estaban arriba, salvaron a Salvo a que pasara a mayores las piezas de artillería, y tuvieron que repeler a las tropas. Y eso es lo que pasó ese día en San Francisco. Sí. Ahora, bueno, ahí está contra el ataque contra Salvo, que entra directamente, digamos, en unidades peruanas. Ahí muere un peruano bastante conocido, que es muy recordado, Espinar, es Ladislao Espinar. Él mismo muere allí, digamos, es muy reconocido como tal, de los primeros que muere, además. Bueno, luego, una anécdota, disculpa, antes que vaya. Sí, dale. ¿Tú te acuerdas de Marcial Soto? Sí. No me el coronel Soto, un gran amigo. Que nunca fue coronel, weón, pero todo el mundo lo reconocía como el coronel. Ese decía coronel M, de mentira. Bueno, él tuvo un hijo, y con su hijo un día en San Francisco encontraron una piedra que decía, aquí cayó el comandante Espinar. Mira. Y el hijo, que tenía en ese entonces, debe haber tenido 13 años, esa piedra le hizo una cruz. Le hizo una cruz y la dejó ahí donde está esa piedra. Bueno, y Camilo al año siguiente le vino una enfermedad fulminante y muere. Muere a los 15 años. ¿Persiste eso, no? Sí. Yo voy todos los años, voy a la cruz. Y con Omar Contreras hicimos una canción a la Batalla de Dolores, y hablamos al final de la batalla con la cruz de Camilo. Explícate lo de Omar, porque esa es la cantata, weón, porque si no, no van a entender nada. Con Omar Contreras, que es un gran músico iquiqueño, hemos hecho un CD que se llama Los Veteranos Olvidados, y todo ese CD hay una canción que es a la batalla de San Francisco, y en esta hablamos la historia del hijo de don Marcial Soto, que era Camilo Soto, que es el niño que encontró esta piedra y hizo una cruz ahí, que todavía está la cruz en el sector norte del San Francisco, un poquito a la bajada. Y yo siempre voy para allá y le cumplo a don Marcial, siempre le digo, cumplía su orden, mi coronel, pues le dije que mientras yo estuviera vivo iba a ir siempre a visitar a Camilo ahí. Y cuando murió don Marcial, en la piedra al lado puse Marcial Soto también, al lado de donde dice Camilo, Marcial Soto. Cuando falleció Marcial, sí. Claro, entonces ahí como de una forma se juntan. Bueno, y con Omar Contreras hicimos después la cantata de Tarapacá, que la pueden encontrar en YouTube, que es una maravilla, una obra de arte histórica. La tienen completa ahí en YouTube, ¿no es cierto? Ahí en YouTube uno lo ubica como que... No, cantata de Tarapacá, o busquen el canal de Omar Contreras y ahí lo van a encontrar. Hicimos también después la cantata del 21 de mayo, que esa todavía no está grabada porque no tuvimos recursos para hacerlo, pero la hicieron en vivo con 21 de mayo, que es maravilloso también. Pero la de Tarapacá fue espectacular, compadre. Eso se hizo ahí en La Pampa, weón, hicieron toda la presentación, eso fue extraordinario. Es una maravilla, así que lo invito a ver eso. Pero la historia de Camilo no la podía dejar pasar porque como que me aprieta el corazón contarlo. Y ahí está la cruz de Camilo. Bueno, y esa fue la batalla. La batalla no fue mucho más de eso, y por eso se pensaba que la batalla iba a ser al día siguiente, porque empieza a bajar ya sea la Camanchaca o la oscuridad, y vuelve la calma. Y tiene cosas bien sabrosas dentro, porque con la llegada de Damo Escala, bueno, el tema el estandarte de la Virgen del Carmen, que provocó todo un escozor, no solo en algunos, sino que en la tropa, güey, la tropa se molestó, qué sé yo. Y hay un relato súper entretenido con Machuca, güey, que es la noche previa, mientras estaban ahí los Atacama, jugando las cartas y sin cartas.
y apostando a quién moría, weón. No es una weá loca. Es una cosa bien entretenida. Está el relato completo de eso también, está muy entretenido. Resumen, en definitiva, arriba es, en algún segundo, Salvo se vio tan afligido, compadre, que pide colaboración, y la unidad más cercana que tenía era el Atacama. Esa es la unidad más cercana que tenía. El Atacama lanzó un par de unidades, o sea, un par de compañías, ¿no es cierto? Pero también fue en refuerzo porque estaban al lado, eran primos, los Coquimbo. Como buenos primos estaban los dos ahí al lado. Hay relatos muy bonitos, entre paréntesis, entre ambos. Salto rápido a Tacna, pero en Tacna, cuando venían entrando a Tacna, o sea, a la zona del campamento Lurín, habían unidades esperando a los que venían caminando todavía, con sin agua, ya, o sea, a esa altura venían muy mal, porque fue una larga caminata, por cierto, fue una tremenda caminata desde la zona de Moquegua hasta, hasta los extramuros de Tacna. Y en este caso hay relatos muy entretenidos de la forma en que el Coquimbo atendió al Atacama cuando llegó. Fue increíble. Pero bueno, compadre, San Francisco lo estamos culminando. Hemos sido como bien dispersos, pero al final entregamos un montón de datos para que la gente se entretenga. Y entregamos los datos. A ver, si quiere especializarse, hay bastante bibliografía para que vean. Lo importante es llamarle la atención a la gente para que pueda acceder a más información. Bueno, tenemos que irnos también a hablar del tema de que se esperaba que la batalla fuera al día siguiente. Al día siguiente, pero, exactamente. Al día siguiente, cuando empieza a amanecer, se empiezan a ver montones de polvo que avisaban a las tropas que estaban en el San Francisco, y las tropas aliadas, tanto peruana y boliviana, porque tomaron distintos caminos. Unos se fueron por Tiliviche hacia Arica, otros se fueron por Puraña hacia Tarapacá y hacia Bolivia, otros se fueron directamente a Tarapacá. Eran columnas de gente yéndose, weón, algunos de ellos. Un grueso. No, por diferentes lugares. No te estoy diciendo que Bustamante se justifica diciendo de que en definitiva él salvó aparte del ejército porque fue uniendo gente para llevarse la Arica. Entonces, claro, eso lo argumenta después él, pero lo que tú dices es correcto. O sea, son diferentes caminos, compadre. Bueno, y lo importante es que ahora nuestros amigos los vamos a dejar con las tropas aliadas por el desierto hacia adentro, hacia Bolivia, hacia Tarapacá, hacia Arica, por Tiliviche, hacia Tana, hacia todos lados, y vamos a despertar en el capítulo próximo de Los Cucalones, cuando ya nos damos cuenta de que no va a haber una batalla, pero que tenemos que destruir al ejército aliado que queda en la región de Tarapacá. Oye, o el departamento. En el departamento de Tarapacá, exactamente, toda la provincia. Oye, en este minuto nos vamos cuando estamos viendo el polvo del primer ejército del sur, ya en retirada definitivamente hacia Tarapacá, ¿no es cierto? Entre los cuales hay también una unidad boliviana reconocida como tal. Entre la tropa peruana habían bastantes bolivianos, hay que dejarlo claro. Enorme cantidad de unidades que estaban metidos dentro, que son parte de la unidad, se les entiende unidades peruanas, pero dentro de ellas incluso hay algunas cifras que hablan hasta del 20% constituidos. Sí, porque mucho se habla que en Tarapacá no pelearon los bolivianos y que ya se habían arrestado, y eso es mentira. Pero sin embargo hay una unidad fundamentalmente que sí es boliviana, reconocida con estandarte boliviano y todo, que es el LOA. Así que, la columna. Que era algo más que columna, era más grandecito, pero sí, la columna LOA. Ahí lo vamos a explicar, pero esa columna lo explicaremos la próxima. Oye, invitemos a nuestra gente para que le peguen la miradita al programa que ya está a disposición de ellos, de Copiapó, compadre, y el Atacama. Ahí estamos en compañía de Raúl Elizalde, y Raúl Elizalde seguramente ahí nos va a contar detalles muy nos ha aportado cosas entretenidísimas, lo que sucede, muy sabrosas, y desmenuzamos un poco la cosa que es bien entretenida ahí. Y como a mí me gustan los chismes, estoy disfrutándolo, güey. Creo que yo muy bien ese programa. Pero tápate la boca para que vean el programa. Pues. Sí, por cierto. Y el próximo, antes de fines de este mes, o a fines de este mes a más tardar, estamos en Tarapacá, en la quebrada de Tarapacá. Señores, un abrazo grande a todos. Inscríbase en el canal, pues no vamos a ganar plata, pero por último vas a ver que están interesados. Oye, han subido las personas que participan en el canal nuestro. Repetimos, esto tenemos que dejarlo muy claro. Se trata, por tanto, de dos posibilidades de entrar a ver los Cucalones. La una es que entren al canal Guerra del Pacífico-CL, y el programa Los Cucalones. Tú marcás los Cucalones, compadre, y te van a aparecer todos los Cucalones ahí. Los dos, y otros Cucalones más.
Y también en tu canal, en el canal de Mauricio Pelayo, también se van a encontrar cosas allí que son entretenidas e interesantes. Así que, por tanto, señores, gracias, Mauricio, ni modo. Estamos pasando. Nos vemos en Tarapacá. Nos vemos en Tarapacá. Sí, señor. Y ambos hemos estado también allí. Tú has estado mucho más que yo, pero yo también he estado. Así que no entra. Y vamos a estar juntos. Sí, bueno. Perfecto. Yo me preparo para que en febrero, compadre, nos vayamos los dos a pegar una recorrida para adentro, no sé, veamos, por último, nos conseguimos dos caballos. Pasáis de Colchane a Bolivia. Siguiendo el camino de las tropas que salieron de San Francisco. Abrazo grande, compadre, cuídate mucho. Cuídate, abrazo y saludo a todos. Chao, que estés muy bien. Pásalo bien. Por el medio del desierto, los soldados se ven grises, cual procesión de fantasmas, fiebre, pampa, polvo y sol, queman sus gargantas, adelante vivo el paso, grita el sargento Chamorro, y el suelo vibra al redoble de los duros calamoros. Hilera de rojo y azul, caballería y cañones, va meciendo al arenal, entre sol y ventarrones. Atrás quedaron las novias, los hijos y los amores. Los hombres siguen marchando detrás de sus pabellones. Con su rebozo de estrellas, sombra y desierto, hambre, pena, frío y sed, lleva el regimiento. Adelante vivo el paso, adelante vivo el paso.